Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. La lluvia de Ciudad de México golpeaba contra las ventanas de la mansión de los Montero como dedos impacientes, insistentes, queriendo entrar. Javier observaba las gotas resbalar por el cristal grueso, cada una siguiendo su propio camino tortuoso hasta desaparecer en la oscuridad allá abajo. Era así como él se sentía últimamente. Una gota perdida en una superficie fría, deslizándose sin control hacia lo inevitable. 40 años. 40 años de vida y ya podía sentir la muerte rondando los pasillos de la casa como un animal hambriento. No era solo la enfermedad que corroía sus músculos y le robaba los movimientos cada día. Era algo más profundo, más antiguo. Una maldición que parecía haber nacido con él, crecido con él, y que ahora finalmente venía a cobrar su precio. La mansión de los Montero se encontraba en Las Lomas, una construcción imponente de los años 1920 que alguna vez fue el orgullo de la familia. Ahora, con sus paredes de piedra oscurecidas por el tiempo y sus jardines mal cuidados, más parecía un mausoleo para los vivos. Javier conocía cada rincón de aquella casa, cada gemido de las tablas del suelo, cada sombra que bailaba en las paredes cuando el sol se ponía. Conocía también cada secreto enterrado entre sus cimientos. Fue allí donde su madre, Luisa Montero, enloqueció lentamente, encerrada en el cuarto del segundo piso gritando nombres que nadie osaba repetir. Fue allí donde su padre, Héctor Montero, se pudrió en el sótano, rodeado de botellas vacías y documentos que probaban crímenes que la justicia jamás investigaría. Y era allí donde Javier ahora esperaba su propia muerte, solo, como siempre supo que sería. La enfermedad degenerativa, que los médicos no podían nombrar con precisión, atacaba su sistema nervioso con la crueldad de un artista sádico. Primero, habían sido los temblores en las manos. Después, la rigidez en los músculos. Ahora, algunas mañanas, despertaba sin poder mover las piernas, y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que su cuerpo se convirtiera en una prisión completa. Había despedido a los médicos hace meses. No quería oír más pronósticos, no quería más esperanzas falsas o tratamientos experimentales. Quería solamente que lo dejaran morir en paz, en la casa que siempre conoció, rodeado por los fantasmas que siempre fueron su única compañía verdadera. Pero incluso en la muerte, Javier Montero descubría que no podía quedarse completamente solo. Alguien necesitaba limpiar la sangre que a veces escupía por la mañana. Alguien necesitaba alimentar a los 3 pastores alemanes que vagaban por los jardines como centinelas sombríos. Alguien necesitaba recoger las botellas de whisky que sus manos temblorosas tiraban cada vez con más frecuencia. Por más que detestara admitirlo, necesitaba cuidados básicos, y su fortuna aún era suficiente para pagar por ellos. Fue así como colocó el anuncio discreto en algunos periódicos de ciudades del interior del país. No quería a nadie de Ciudad de México, nadie que pudiera conocer su historia o tener opiniones formadas sobre la familia Montero. Quería a alguien sencillo, silencioso, que hiciera el trabajo sin preguntas y desapareciera cuando todo acabara. Elena Fuentes apareció una mañana de martes, cargando una maleta pequeña y una mirada que Javier no lograba descifrar. Tenía 24 años, cabello castaño oscuro, recogido en un moño simple, y usaba un vestido azul marino que ya había visto días mejores. No era hermosa en el sentido convencional, pero había algo en ella que atrapaba la atención. Tal vez fuera la forma en que mantenía la barbilla erguida, incluso cuando hablaba sobre su desesperada necesidad de trabajo. Tal vez fuera la manera en que sus ojos oscuros no se desviaban de los suyos, incluso cuando él la miraba con la frialdad que usaba para alejar a las personas. Ella venía de Veracruz, en la costa, y su historia era lo suficientemente simple para ser verdadera. Padre alcohólico que había desaparecido dejando deudas y vergüenza atrás. Madre muerta hace años. Ninguna familia, ningún lugar a donde ir. Necesitaba trabajo, techo, una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las miradas juzgadoras de una ciudad pequeña que nunca perdonaba a mujeres pobres y solas. Javier la contrató en ese mismo momento, no por compasión, sino por conveniencia.
Ella parecía lo suficientemente fuerte para aguantar el trabajo pesado, lo suficientemente callada para no molestarlo y lo suficientemente desesperada para no hacer preguntas. Estableció las reglas con la frialdad de un general. Ella se encargaría de la limpieza, de la alimentación de los perros, de sus necesidades básicas cuando él no pudiera cuidarse solo. A cambio, recibiría un salario generoso, techo, comida, y la promesa de que cuando él muriera, ella recibiría una cantidad suficiente para recomenzar su vida donde quisiera. Elena asintió con la cabeza, sin sonreír, sin agradecer efusivamente como él esperaba. Solo preguntó dónde quedaba su habitación y cuándo debería comenzar. Esa simplicidad, esa ausencia de drama, irritó a Javier de una forma que no podía explicar. Estaba acostumbrado a provocar reacciones en las personas: miedo, deseo, odio, fascinación. Elena parecía inmune a todas ellas. En los primeros días, ella trabajó como una máquina silenciosa. Se levantaba antes del amanecer, preparaba café fuerte y pan tostado que dejaba en la mesa de la cocina sin decir una palabra. Limpiaba la casa con eficiencia militar, evitando las habitaciones donde él se encontraba, apareciendo solo cuando era necesario. Cuidaba a los perros con una gentileza que contrastaba con su frialdad hacia él. Por la noche, desaparecía en su habitación del ático, de donde no salía hasta la mañana siguiente. Javier observaba todo desde su sillón de cuero en el despacho o desde la terraza donde le gustaba beber sus whiskies solitarios. Elena se movía por la casa como si fuera parte de ella, adaptándose a sus ritmos sombríos, sin resistencia. No demostraba curiosidad por los retratos cubiertos con paños en las paredes. No hacía preguntas sobre los gritos que a veces resonaban por los pasillos durante la madrugada cuando él tenía pesadillas. No comentaba sobre el olor a medicamentos y muerte que parecía impregnar cada ambiente. Pero había algo en ella que lo perturbaba. No era miedo, porque Elena claramente no lo temía. No era deseo, porque ella lo miraba con la misma neutralidad con que miraba los muebles. No era odio, porque el odio exigía pasión, y ella parecía completamente indiferente a él como persona. Era una indiferencia que dolía más que cualquier rechazo, porque lo reducía a algo insignificante, descartable. La primera vez que ella lo tocó fue una mañana en que Javier despertó sin poder levantarse de la cama. La enfermedad había atacado durante la noche, dejando sus piernas adormecidas y sus manos inútiles. Se quedó allí acostado por horas, demasiado orgulloso para gritar pidiendo ayuda, demasiado furioso para aceptar su propia fragilidad. Cuando Elena finalmente apareció con una taza de café, lo encontró en una posición que no podía esconder su condición. Ella no dijo nada. Simplemente puso la taza en la mesita de noche y con movimientos precisos e impersonales lo ayudó a sentarse. Sus manos eran cálidas y firmes, y Javier sintió una descarga extraña al ser tocado por ella. No era deseo exactamente, sino algo más primitivo, más necesario. Era la sensación de ser visto como humano, no como monstruo. Elena lo ayudó a vestirse sin dramatismo, como si estuviera cuidando de un niño o de un enfermo común. Sus dedos eran prácticos al abotonar su camisa, profesionales al ajustar sus pantalones. No había lástima en sus ojos, ni asco, ni fascinación mórbida, solo eficiencia. Y eso, extrañamente, fue lo que más afectó a Javier. A partir de aquel día, una rutina diferente se estableció entre ellos. Elena aparecía por la mañana, evaluaba silenciosamente su estado y adaptaba sus cuidados según la necesidad. En los días buenos, él apenas la veía. En los días malos, ella se convertía en sus manos, sus piernas, su voz cuando la suya fallaba. Nunca comentaba sobre su condición, nunca ofrecía consuelos vacíos, nunca fingía que no estaba viendo su deterioro. Javier comenzó a esperarla, no solo por necesidad física, sino por algo más complejo. Elena se había convertido en la única constante en su vida en desintegración, la única persona que lo veía en su estado más vulnerable y no huía. Él comenzó a observarla con una atención enfermiza, notando pequeños detalles. La forma como ella mordía su labio cuando se concentraba, cómo sus hombros se tensaban cuando ella creía que nadie estaba mirando,
cómo sus dedos temblaban casi imperceptiblemente cuando lo tocaba. Pero Elena permanecía como un misterio. No hablaba de su pasado más allá de lo necesario. No demostraba emociones más allá de una educada cortesía. No reaccionaba a sus intentos, cada vez más desesperados de provocarla. Javier comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre su vida anterior, sobre hombres que ella podría haber conocido, sobre su obvia inexperiencia con el mundo más allá de su pequeña ciudad. Elena respondía con monosílabos o simplemente ignoraba, continuando su trabajo como si él fuera solo un ruido de fondo. Esta impasibilidad se convirtió en una obsesión. Javier, que siempre había conseguido quebrar a las personas, que siempre había sabido encontrar sus puntos débiles y explotarlos, se veía impotente ante la armadura emocional de Elena. Aumentó su salario sin que ella lo pidiera, compró ropas mejores que ella usaba sin comentarios, ofreció días libres que ella rechazaba educadamente. Nada parecía afectarla, nada parecía importarle más allá de cumplir con su trabajo. Fue en una noche de agosto, cuando la enfermedad lo atacó con particular crueldad, que Javier finalmente entendió lo que estaba pasando con él. El dolor en sus músculos era insoportable, y despertó gritando, sudor frío cubriendo su cuerpo, manos temblando descontroladamente. Elena apareció en su habitación usando solo un camisón blanco, cabello suelto cayendo sobre sus hombros, y por primera vez desde que la conociera, Javier vio algo más allá de la indiferencia en sus ojos. Ella se acercó a la cama sin vacilación, se sentó a su lado y comenzó a masajear sus músculos contraídos con una delicadeza que él no esperaba. Sus dedos trabajaban con conocimiento, aliviando el dolor de forma que ningún medicamento había conseguido hacer. Javier cerró los ojos sintiendo por primera vez en meses un alivio genuino, no solo físico, sino emocional. Cuando abrió los ojos encontró a Elena observándolo con una expresión que no lograba descifrar. Había algo allí más allá de la indiferencia profesional, algo que parecía casi maternal, protectora. No lo sabía, pero sabía que no quería que ella dejara de tocarlo. Sus manos se encontraron por casualidad y Javier sintió una descarga que nada tenía que ver con su condición médica. Elena no retiró la mano inmediatamente, y por un momento quedaron allí, conectados por un toque que decía más que cualquier palabra. Javier vio algo moverse en los ojos de ella, una grieta en su armadura, y por primera vez desde que la conociera, él vio a Elena como una mujer, no solo como una empleada. Ella se retiró lentamente, pero no antes de susurrar algo que él casi no logró escuchar. No necesitas sufrir solo. No eran palabras de lástima o consuelo barato. Eran palabras de alguien que reconocía el dolor porque cargaba con el suyo propio. Aquella noche, Javier no consiguió dormir, no por el dolor físico, sino por el descubrimiento perturbador de que Elena no era indiferente a él. Ella solo era mejor que él en esconder sus sentimientos, y si estaba escondiendo algo, significaba que había algo que esconder. En los días que siguieron, Javier comenzó a observarla con una atención diferente, ya no como un depredador estudiando a una presa, sino como alguien intentando descifrar un rompecabezas. Notó que ella evitaba los espejos, que sus ojos se endurecían cuando él mencionaba a hombres, que sus manos temblaban cuando ella pensaba que nadie estaba mirando. Había una historia allí, un dolor que ella cargaba con la misma determinación silenciosa con que cargaba sus responsabilidades. La casa, que antes parecía apenas un lugar de espera por la muerte, comenzó a parecer diferente. Elena había traído algo a ella, algo que Javier no lograba nombrar. No era esperanza, porque él sabía que iba a morir. No era felicidad, porque él no recordaba cómo era ser feliz. Era algo más sutil, más peligroso. Era la sensación de estar vivo, incluso muriendo. Y Javier Montero, que siempre supo que moriría solo, comenzó a cuestionar si realmente quería que fuera así. Por primera vez en su vida él quería que alguien se quedara. No por lástima, no por dinero, sino por elección. Él quería que Elena eligiera quedarse con él, no como empleada, sino como... ¿qué? Él no lo sabía. Solo sabía que la necesidad era tan real como el dolor en sus huesos y mucho más peligrosa. Porque Javier Montero podía estar muriendo,
pero aún era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. Y ahora, más que cualquier cosa, él quería a Elena. No solo su cuerpo, no solo su compañía, sino su entrega completa. Él quería romper sus defensas, descubrir sus secretos, poseerla de una forma que ella nunca pudiera olvidar. Y mientras observaba a Elena trabajar en el jardín a través de la ventana, su cabello brillando bajo el sol débil de invierno, Javier comenzó a planear. Él siempre había sido bueno en juegos de poder, en manipulación, en conseguir lo que quería. La enfermedad podía estar matando su cuerpo, pero su mente aún era afilada como una navaja. Elena Fuentes no lo sabía, pero acababa de convertirse en el último deseo de un hombre que nunca había aprendido a desear sin destruir. Y Javier ya comenzaba a sentir la familiar sed de posesión creciendo en sus venas, mezclándose con el veneno de la enfermedad de una forma que prometía ser igualmente fatal. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, pero ahora Javier no la veía como presagio de muerte. La veía como música de fondo para lo que estaba por venir. Y por primera vez en meses, sonrió. Javier despertó aquella mañana con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. El dolor aún estaba ahí, constante como siempre, pero algo había cambiado. Por primera vez desde que la enfermedad comenzara a consumirlo, él tenía un propósito más allá de simplemente esperar la muerte. Elena se había convertido en su último juego, su último desafío, y Javier Montero nunca había sido hombre de rechazar un desafío. La observó a través de la ventana del despacho mientras ella cuidaba los jardines. Elena usaba un vestido simple de algodón, pero había algo en la forma como se movía que captaba su atención. No era sensualidad calculada, sino una naturalidad que él raramente había encontrado en otras mujeres. Ella se agachaba para arrancar malas hierbas, y Javier notó cómo su cabello escapaba del moño, cómo sus manos trabajaban con precisión, cómo ocasionalmente se detenía para acariciar a los perros que la seguían fielmente. Había una paz en ella que contrastaba violentamente con la agitación constante que él sentía. Elena parecía cómoda consigo misma de una forma que Javier jamás había experimentado. Incluso en su situación precaria, incluso trabajando para un hombre que apenas conocía, ella mantenía una serenidad que él envidiaba y deseaba quebrar al mismo tiempo. La estrategia de Javier comenzó sutilmente. Pasó a pedir su ayuda con más frecuencia, no solo en los momentos de crisis, sino en tareas simples que podría ejecutar solo. Quería que ella se acostumbrara a tocarlo, a estar cerca de él, a verlo como algo más que solo un patrón moribundo. Comenzó a hacer comentarios sobre su vida anterior, intentando extraer información sobre su pasado, sus miedos, sus deseos. Elena respondía con educación, pero sin entregar mucho. Sí, había dejado a alguien atrás en Veracruz, pero no era nada serio. Sí, ya había trabajado como doméstica antes, pero prefería no hablar sobre los patrones anteriores. Sí, su padre realmente había desaparecido, pero ella no quería sus lágrimas ni su lástima. Cada respuesta era una puerta gentilmente cerrada en su cara, y eso solo aumentaba su determinación. Fue en una tarde de jueves que Javier decidió elevar el juego. Había pasado la mañana revisando documentos antiguos de la familia, buscando algo que pudiera usar a su favor. La biblioteca de los Montero era un archivo completo de los pecados familiares, y Javier conocía cada esqueleto enterrado en sus armarios. Pero no fue eso lo que llamó su atención. Fue una carpeta con recortes de periódicos del interior del país, algunos tan antiguos que el papel estaba amarillento y quebradizo. Veracruz aparecía con frecuencia en esos recortes. Escándalos involucrando tierras, muertes sospechosas, familias desaparecidas, negocios oscuros. Javier sabía que su padre tenía tentáculos en varias ciudades del interior, pero no imaginaba que Veracruz fuera una de ellas. Mientras hojeaba los papeles, un nombre llamó su atención: Fuentes. Ricardo Fuentes, encontrado muerto en circunstancias sospechosas en 1978. El cuerpo estaba en el río, pero la autopsia indicaba que había muerto antes de caer al agua. El corazón de Javier se aceleró. Fuentes, el mismo apellido de Elena. Podría ser coincidencia,
Pero Javier había aprendido a no creer en coincidencias. Continuó buscando y encontró más referencias. La familia Fuentes había sido dueña de una pequeña propiedad rural que, tras la muerte misteriosa del patriarca, fue vendida por una cantidad ridícula a empresarios de Ciudad de México. Empresarios que, según documentos posteriores, eran testaferros de la familia Montero. Javier sintió una excitación enfermiza creciendo en su pecho. Si Elena era descendiente de aquella familia, si ella sabía de la conexión entre su pasado y los Montero, entonces su presencia allí no era coincidencia. Pero mirándola a través de la ventana, viendo su naturalidad al cuidar de los quehaceres domésticos, él dudaba que ella supiera algo. Elena no parecía capaz de disimulación tan elaborada, o tal vez era exactamente eso lo que ella quería que él pensara. La posibilidad lo intrigó aún más. Elena podría ser una joven inocente huyendo de un pasado difícil, o podría ser una mujer más compleja de lo que aparentaba, con sus propias motivaciones para estar allí. De cualquier forma, Javier decidió que era hora de probar sus límites. Aquella noche, la llamó al despacho. Elena apareció usando un vestido azul oscuro que él no había visto antes, cabello suelto sobre los hombros, y Javier notó que ella estaba ligeramente más arreglada de lo usual. Sería que ella también estaba comenzando a sentir algo. «Elena», él dijo, indicando una silla cercana a la suya. «Siéntate, quiero hablar contigo». Ella dudó por un momento, pero obedeció. Javier percibió que ella evitaba quedarse muy cerca de él, manteniendo siempre una distancia respetuosa. Eso lo irritaba y lo excitaba al mismo tiempo. «Llevas aquí casi un mes», él comenzó, sirviéndose un whisky con manos que temblaban solo levemente. «Sé muy poco sobre ti. Conoces lo suficiente para darme trabajo», ella respondió, con la voz calma que él estaba aprendiendo a reconocer como su armadura. «Pero quiero conocer más». Javier se inclinó hacia adelante, estudiando su expresión. «Cuéntame sobre tu familia, sobre tu padre». Algo cambió en el rostro de Elena. Fue sutil, pero Javier estaba observando atentamente. Sus hombros se tensaron, sus manos se cerraron en su regazo, y ella desvió la mirada por una fracción de segundo. «No hay mucho que contar», ella dijo. «Mi padre bebía, acumuló deudas, desapareció. Mi madre murió cuando yo era niña. No tengo otros parientes». «Debe haber sido difícil», Javier dijo fingiendo compasión. «Crecer sin familia, sin apoyo». «¿Cómo sobreviviste?» «Trabajando», ella respondió simplemente. «Siempre trabajé». «¿En qué tipo de trabajo?» «Doméstica, principalmente. Algunas veces ayudé en la cosecha. Hacía lo que apareciera». Javier notó que ella no estaba siendo completamente honesta. Había algo en su postura, en la forma como elegía las palabras, que sugería omisiones deliberadas. Pero él no la presionó. Aún no. «Eres una mujer fuerte», él dijo, y esta vez la admiración en su voz era genuina. Muchas personas habrían desistido. Elena lo miró directamente a los ojos, y Javier vio algo allí que lo sorprendió. No era fragilidad o gratitud por el elogio, era una fuerza silenciosa, una determinación que él reconocía porque la veía en sí mismo. «Desistir no es una opción cuando no tienes a dónde ir», ella dijo. «¿Y ahora? ¿Tienes planes para cuando ya no necesite tus servicios?» La pregunta quedó en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos quería abordar directamente. Javier estaba preguntando sobre su muerte, y ambos lo sabían. «Voy a encontrar otro trabajo», ella respondió. «Siempre encuentro». «¿No piensas en casarte? ¿Tener hijos? ¿Una vida normal?» Elena rió, pero no fue un sonido alegre. «Mujeres como yo no tienen derecho a vidas normales, señor Montero. Aprendemos a sobrevivir, no a soñar». La respuesta lo golpeó de forma inesperada. Había una amargura allí que resonaba con su propia desilusión con la vida. Javier percibió que tal vez tenían más en común de lo que había imaginado inicialmente. «Puedes llamarme Javier», él dijo suavemente. «No necesitas ser tan formal». «Prefiero mantener las cosas como están», ella respondió, pero su voz había perdido parte de la rigidez. «¿Por qué?» «Porque es más seguro». La honestidad de la respuesta lo sorprendió. Elena estaba admitiendo que veía peligro en acercarse demasiado a él. Eso significaba que ella sentía algo,
que no era completamente indiferente como fingía ser. ¿Seguro para quién?, él preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Para ambos, ella respondió, y esta vez no desvió la mirada. Javier sintió una corriente eléctrica pasar entre ellos. Era la primera vez que Elena reconocía abiertamente que había alguna tensión entre ellos, que ella también estaba luchando contra algo. «Tal vez yo no quiera estar seguro», él dijo, su voz más baja, más íntima. «Pero yo sí», ella respondió, levantándose de la silla. «Si me permite, necesito terminar la limpieza de la cocina». Javier la observó salir, notando cómo ella mantenía la postura erguida incluso cuando estaba claramente afectada. La conversación había revelado más de lo que él esperaba, pero también había mostrado que Elena no sería conquistada fácilmente. Ella tenía sus propias barreras, sus propios miedos, y eso solo la hacía más interesante. Durante los días siguientes, Javier cambió su estrategia. En vez de presionar, retrocedió. Dejó de hacer comentarios personales, dejó de pedir su ayuda innecesariamente, volvió a tratarla con la formalidad que ella decía preferir. Pero la observaba constantemente y notó que su frialdad deliberada la estaba afectando de forma inesperada. Elena comenzó a parecer inquieta. Trabajaba con la misma eficiencia de siempre, pero Javier captaba pequeñas señales de que algo había cambiado. Ella se demoraba más tiempo en las tareas que la mantenían cerca de él. Miraba en su dirección con más frecuencia, y algunas veces él la sorprendía parada, simplemente observándolo cuando ella creía que él no estaba prestando atención. La tensión entre ellos crecía cada día, alimentada por lo que no era dicho, por lo que no era hecho. Javier sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja, equilibrando su deseo de poseerla con la necesidad de no asustarla. Elena, por su parte, parecía estar luchando contra algo que no podía nombrar. Fue en una noche de tormenta que todo cambió. La tempestad había comenzado al final de la tarde, con vientos fuertes que hacían que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas de la mansión. Javier estaba en el despacho, intentando leer, cuando se fue la luz. La casa se sumergió en una oscuridad completa, interrumpida solo por los relámpagos que ocasionalmente iluminaban las habitaciones. Javier intentó levantarse para buscar velas, pero la enfermedad eligió ese momento para atacar. Sus piernas cedieron, y él cayó pesadamente al suelo, derribando libros y papeles en el proceso. El dolor que recorrió su cuerpo fue intenso, pero peor fue la sensación de completa vulnerabilidad en la oscuridad. Elena apareció minutos después, cargando una linterna. Debió haber oído el ruido de la caída, porque vino corriendo y lo encontró en el suelo, intentando inútilmente apoyarse en la mesa. «No te muevas», ella dijo, arrodillándose a su lado. «¿Te lastimaste?» «No», Javier mintió, aunque podía sentir sangre escurriendo de un corte en la frente, donde se había golpeado con la esquina de la mesa. Elena iluminó su rostro con la linterna e inmediatamente vio la herida. «Estás sangrando», dijo, y había una urgencia en su voz que él nunca había escuchado antes. Ella lo ayudó a sentarse en el suelo, apoyado contra la mesa, y corrió a buscar un botiquín de primeros auxilios. Cuando regresó, se arrodilló entre sus piernas para tener mejor acceso a la herida. Javier estaba intensamente consciente de la proximidad de ella, del olor de su cabello, de la forma como sus manos temblorosas limpiaban la sangre de su frente. «Estás temblando», él observó. «Tengo miedo», ella admitió, y la honestidad de la respuesta lo sorprendió. «¿De mí? De que mueras», ella dijo, y las palabras salieron en una prisa que sugirió que ella no había planeado decirlas. Javier sintió algo moverse en su pecho, algo que no era solo deseo físico. Era una emoción más compleja, más peligrosa. Elena se preocupaba por él, tal vez no de la forma como él quería, pero se preocupaba lo suficiente para tener miedo de perderlo. «No voy a morir esta noche», él dijo suavemente. «No puedes prometer eso», ella respondió, sus manos aún trabajando en la herida. «No puedes prometer que no vas a dejarme sola en esta casa». La vulnerabilidad en su voz era innegable, y Javier percibió que Elena también estaba asustada. No solo con la posibilidad de que él muriera, sino con la idea de estar sola nuevamente. Ella había encontrado algo en aquella casa
en aquella rutina que le daba seguridad. «Elena», él dijo, su voz más baja, más íntima. «Mírame». Ella levantó los ojos, y a la luz de la linterna, Javier vio que brillaban con lágrimas no derramadas. Sin pensar, él levantó la mano y tocó su rostro, sus dedos acariciando su mejilla con una gentileza que lo sorprendió. «No necesitas tener miedo», él dijo. «No voy a dejarte sola. No puedes prometer eso». Ella repitió, pero no se alejó de su toque. «Puedo prometer que mientras esté vivo, tendrás un lugar aquí», él dijo. «Tendrás seguridad, cuidado, todo lo que necesites». «¿Y qué quieres a cambio?», ella preguntó, y había algo en su voz que sugirió que ya sabía la respuesta. Javier sintió que llegaba el momento crucial. Podía mentir, podía fingir que su oferta era puramente altruista, o podía ser honesto sobre sus deseos. Eligió un término medio peligroso. «Quiero que dejes de tratarme como un extraño», él dijo. «Quiero que me veas como hombre, no solo como patrón». Elena lo estudió por un largo momento, y Javier podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos. Ella estaba sopesando riesgos, calculando consecuencias, intentando decidir si podía confiar en él o en sí misma. «Esto es peligroso», ella dijo finalmente. «¿Por qué? Porque tú eres un hombre acostumbrado a conseguir lo que quieres, y yo soy una mujer que ya lo perdió todo una vez. No puedo perder de nuevo». La honestidad brutal de la respuesta lo golpeó como un puñetazo. Elena no estaba hablando solo sobre atracción física o romance. Estaba hablando sobre poder, sobre la dinámica entre ellos, sobre el hecho de que ella estaba en una posición vulnerable y él en una posición de control. «No quiero lastimarte», él dijo, y percibió que estaba siendo sincero. «Tampoco puedes prometer eso», ella respondió, pero su voz había perdido parte de la dureza. «Hombres como tú siempre lastiman a mujeres como yo. Es su naturaleza. No me conoces lo suficiente para saber qué tipo de hombre soy», Javier dijo, sintiendo una mezcla de irritación y admiración por su perspicacia. «Sé lo suficiente», ella respondió. «Sé que eres rico, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quieres. Sé que estás enfermo y solo, y que eso te deja desesperado. Sé que me miras como si fuera algo que quieres poseer». Cada palabra era una cuchilla, cortando a través de sus pretensiones y exponiendo sus motivaciones desnudas. Javier percibió que había subestimado completamente la inteligencia emocional de Elena. Ella no era la joven ingenua que él había imaginado. Era una mujer que había aprendido a leer a hombres como él por necesidad de supervivencia. «¿Y si te digo que estás equivocada?», él preguntó. «Entonces estás mintiendo», ella respondió. «¿A mí o a ti mismo?». Javier sintió una mezcla de frustración y excitación. Elena se estaba negando a ser seducida por sus palabras, forzándolo a ser honesto sobre sus intenciones. Era refrescante y aterrador al mismo tiempo. «Tienes razón», él admitió. «Te deseo. No solo como empleada, no solo como compañía. Te deseo de todas las formas posibles». La admisión quedó en el aire entre ellos, cruda y honesta. Elena no pareció sorprendida, pero algo en su expresión cambió. No era miedo o repugnancia, era algo más complejo, más peligroso. «¿Y crees que debería entregarme a ti porque estoy en una posición vulnerable?», ella preguntó. «No», Javier respondió. «Creo que deberías considerar la posibilidad de que tal vez quieras lo mismo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y Javier percibió que había cruzado una línea. Estaba sugiriendo que ella sentía atracción por él, que había algo mutuo entre ellos. Era una jugada arriesgada pero necesaria. Elena quedó en silencio por un largo momento, sus ojos estudiando su rostro a la luz de la linterna. Javier podía ver el conflicto interno, la lucha entre deseo y autopreservación, entre lo que ella sentía y lo que sabía que era seguro. «Te estás engañando», ella dijo finalmente, pero su voz no sonó convincente. «¿Lo estoy?», Javier preguntó inclinándose ligeramente hacia adelante. «Entonces, ¿por qué no te alejaste cuando toqué tu rostro? ¿Por qué viniste corriendo cuando me oíste caer? ¿Por qué admitiste que tienes miedo de que yo muera?». Cada pregunta era una presión más, una forma de forzarla a reconocer sus propios sentimientos. Javier podía ver que estaba funcionando,
que ella estaba luchando contra algo que ya no conseguía negar completamente. «Me preocupo por ti», ella dijo finalmente, «pero eso no significa que vaya a cometer la estupidez de involucrarme contigo». «¿Por qué sería una estupidez?» «Porque eres un hombre que está muriendo, y yo soy una mujer que necesita vivir. Porque cuando te vayas me quedaré sola nuevamente, pero esta vez cargando recuerdos que me van a atormentar. Porque no puedo darme el lujo de enamorarme de alguien que no puede ofrecerme futuro». Las palabras de Elena eran lógicas, prácticas, sensatas, pero Javier oyó algo más en ellas, algo que hizo que su corazón se acelerara peligrosamente. Ella había dicho, enamorarme, no involucrarme o tener un romance. Ella había hablado sobre amor, sobre sentimientos reales, profundos. «¿Y si pudiera ofrecerte futuro?», él preguntó. «No puedes», ella respondió. «Tienes meses, tal vez un año. Tú mismo lo dijiste». «Tiempo suficiente para mucho», Javier dijo, su voz cargada de intención. «Tiempo suficiente para destruirme», ella respondió. La luz volvió en ese momento, inundando el despacho con una luminosidad súbita que los hizo parpadear. Javier pudo ver a Elena claramente ahora, arrodillada entre sus piernas, cabello desarreglado, ojos brillantes de emoción contenida. Estaba hermosa, vulnerable y completamente fuera de su alcance. Elena se levantó rápidamente, como si la luz hubiera roto el hechizo que los mantenía conectados. «Necesitas ir a la habitación», ella dijo, volviendo al tono profesional. «Voy a ayudarte». Javier dejó que ella lo ayudara a levantarse, pero no pudo resistir decir, «Esto no terminó, Elena. Sabes que no terminó». Ella no respondió, pero Javier vio la forma como sus hombros se tensaron, como sus manos temblaron ligeramente cuando lo tocó. Ella podía negar con palabras, pero su cuerpo estaba contando una historia diferente. Mientras ella lo ayudaba a subir las escaleras, Javier supo que había ganado una victoria importante. No había conquistado a Elena, pero la había forzado a reconocer que había algo entre ellos, algo que ella no podía simplemente ignorar. Y ahora que ella había admitido, aunque indirectamente, que sentía algo por él, Javier podía trabajar con eso. Él era un hombre acostumbrado a juegos largos, a estrategias complejas, a conseguir lo que quería incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Elena Fuentes podía ser más inteligente y más fuerte de lo que él había imaginado, pero Javier Montero aún tenía algunas cartas en la manga, y estaba dispuesto a usar todas ellas para conseguir lo que quería. Porque ahora sabía que lo que quería no era solo una noche con ella. Quería su entrega completa, su rendición total. Quería que ella eligiera quedarse con él, no por dinero o seguridad, sino por amor. Era un objetivo imposible, peligroso, potencialmente destructivo para ambos. Pero Javier nunca había deseado algo tanto como deseaba esto. Y hombres como él, cuando querían algo generalmente lo conseguían, incluso si tenían que destruir todo en el proceso. Los días siguientes a la tormenta trajeron un cambio sutil pero innegable en la dinámica entre Javier y Elena. Era como si la conversación en el despacho hubiera removido una barrera invisible, permitiéndoles moverse en territorio más peligroso. Javier ya no hacía intentos directos de seducirla, pero había una intimidad creciente en sus interacciones, pequeños gestos que sugerían una familiaridad que trascendía la relación patrón-empleada. Elena, por su parte, parecía estar luchando contra algo que crecía dentro de ella. Javier la observaba cuando ella pensaba que no estaba mirando, y veía la forma como sus ojos se demoraban en él, como sus manos vacilaban una fracción de segundo más cuando lo tocaba durante los cuidados médicos, como su cuerpo se tensaba cuando él se acercaba. La mansión de los Montero parecía estar conspirando a favor de esta intimidad creciente. Los corredores largos y oscuros creaban encuentros inesperados. La casa vieja gemía y susurraba por la noche, forzándolos a una proximidad que ambos fingían no notar. Era como si el propio ambiente estuviera vivo, respirando alrededor de ellos, empujándolos hacia un destino que ninguno de los dos osaba nombrar. Javier había intensificado su investigación sobre la familia Fuentes. Todas las mañanas, después de que Elena terminaba sus quehaceres iniciales, él se encerraba en la biblioteca
y se sumergía en los documentos antiguos, buscando pistas que pudieran revelar la verdadera naturaleza de la conexión entre ellos. Lo que encontró fue más perturbador de lo que había imaginado. Ricardo Fuentes no había sido solo una víctima aleatoria de los negocios sucios de los Montero. Había sido socio del padre de Javier en un esquema de apropiación de tierras que había involucrado a decenas de familias rurales. El hombre conocía secretos que podrían destruir la reputación de la familia, y Héctor Montero había tomado medidas drásticas para silenciarlo. La muerte había sido preparada para parecer un accidente, pero los documentos que Javier encontró mostraban claramente que había sido un asesinato bien planeado. Más perturbador aún era descubrir que Ricardo había dejado una hija pequeña, una niña que, según los registros, fue criada por vecinos después de que la madre muriera de pena pocos años después de la muerte del marido. El nombre de la niña era María, pero Javier sabía que los nombres podían ser cambiados. Las identidades podían ser alteradas. La posibilidad de que Elena fuera la hija de Ricardo Fuentes creaba un laberinto de implicaciones que Javier no conseguía navegar completamente. Si ella supiera la verdad, su presencia allí sería un acto de venganza cuidadosamente planeado. Si no lo supiera, ella era una víctima inocente siendo manipulada por fuerzas que no comprendía. Pero observando a Elena trabajar, viendo su naturalidad al lidiar con la casa y con él, Javier se inclinaba a creer que ella realmente no sabía nada. Había una autenticidad en sus reacciones que sería imposible de fingir. Cuando ella se preocupaba por él, cuando mostraba inquietud durante sus crisis, cuando su voz temblaba al hablar sobre sus miedos, Javier sentía que estaba viendo a la verdadera Elena, no una actuación calculada. La ironía de la situación no se le escapaba. Se estaba enamorando de la hija de un hombre que su familia había matado. Y ella, sin saberlo, estaba cuidando al hijo del hombre que había destruido su familia. Era una situación digna de una tragedia griega, con capas de culpa y venganza que se remontaban a una generación anterior. Fue en una tarde de viernes que Javier decidió probar sus sospechas. Elena estaba organizando libros en la biblioteca cuando él se acercó, cargando una foto antigua que había encontrado entre los documentos. «Elena», él dijo, su voz cuidadosamente neutral, «¿puedes ayudarme con algo?» Ella se giró, y Javier notó cómo sus ojos se fijaron inmediatamente en su rostro, como si estuviera buscando señales de dolor o incomodidad. Ese cuidado constante con su bienestar se había convertido en una segunda naturaleza para ella, y eso calentaba su corazón de una forma que no esperaba. «Claro», ella respondió, acercándose con la cautela que siempre mantenía entre ellos. Javier le extendió la foto. Era una imagen en blanco y negro, un poco desenfocada, mostrando a un hombre joven de mirada determinada. «¿Has visto a este hombre antes?» Elena tomó la foto y la estudió por un largo momento. Javier observó su expresión cuidadosamente, buscando cualquier señal de reconocimiento. Lo que vio lo sorprendió. No hubo reconocimiento inmediato, sino una reacción más sutil, más profunda. Sus ojos se estrecharon ligeramente, sus cejas se fruncieron, y ella inclinó la cabeza como si estuviera intentando recordar algo. «Parece familiar», ella dijo lentamente, «pero no consigo ubicar dónde lo vi. Piensa», Javier presionó gentilmente, «tal vez en tu ciudad natal, tal vez alguien que tu familia conocía». Elena continuó estudiando la foto, y Javier vio el momento exacto en que el recuerdo llegó. Sus ojos se abrieron levemente, su respiración se aceleró, y ella levantó la mirada hacia él con una expresión que mezclaba sorpresa y confusión. «Dios mío», ella susurró, «se parece a mi padre. Cuando era joven, tengo una foto suya de esa época, y el parecido es impresionante». Javier sintió su corazón acelerarse. Estaba en lo correcto. Elena era realmente hija de Ricardo Fuentes, y ella no tenía idea de la conexión entre sus familias. «¿Quién es él?», ella preguntó devolviendo la foto. «Un hombre que trabajó para mi padre hace muchos años», Javier respondió, técnicamente sin mentir. «Me quedé curioso por el parecido». Elena lo estudió con ojos que se habían vuelto más agudos. «¿Crees en coincidencias, Javier?» El uso de su nombre lo sorprendió. Era la primera vez que ella lo llamaba así voluntariamente,
y el sonido de su nombre en sus labios despertó algo primitivo en su pecho. No siempre, él respondió honestamente. Yo tampoco, ella dijo. Especialmente cuando se trata de familias ricas y poderosas, contratando a hijas de hombres que se parecen a sus ex empleados. La perspicacia de Elena lo impresionó nuevamente. Ella estaba conectando puntos que él no esperaba que conectara, haciendo preguntas que él no estaba preparado para responder. ¿Qué estás sugiriendo?, él preguntó. Estoy sugiriendo que tal vez mi presencia aquí no sea tan aleatoria como pensé inicialmente, ella respondió. Estoy sugiriendo que tal vez tú sabías quién era yo antes de contratarme. Javier se encontró en una encrucijada. Podía continuar mintiendo, podía inventar una historia plausible, o podía apostar por la honestidad parcial. Decidió por una versión editada de la verdad. Lo sospechaba, él admitió. Cuando vi tu apellido, cuando mencionaste Veracruz, pensé que podría haber una conexión, pero no estaba seguro. ¿Y ahora lo estás? Ahora lo estoy. Elena se alejó de él, y Javier vio la desconfianza crecer en sus ojos. ¿Entonces me trajiste aquí por qué? ¿Por culpa? ¿Por algún tipo de reparación retorcida? No, Javier respondió rápidamente. Te traje aquí porque necesitaba ayuda, y tú necesitabas trabajo. Cualquier conexión con el pasado fue secundaria. Secundaria, ella repitió, y había una frialdad en su voz que él no escuchaba desde hacía semanas. Mi padre murió joven, Javier. Murió en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. ¿Sabrías algo sobre eso? La pregunta era una trampa, y Javier lo sabía. Elena lo estaba probando, intentando descubrir cuánto sabía él sobre la muerte de su padre. Él podía mentir, pero sentía que ella ya sospechaba de la verdad. Sé que murió, Javier dijo cuidadosamente. Sé que fue una tragedia que afectó a muchas personas. ¿Incluyendo a tu familia? Incluyendo a muchas personas, él repitió. Elena lo estudió por un largo momento, y Javier vio que ella estaba sopesando sus palabras, analizando sus evasivas, llegando a conclusiones que él no quería que alcanzara. «Estás ocultando algo», ella dijo finalmente. «Algo importante». «Estoy ocultando muchas cosas», Javier admitió, «pero no porque quiera lastimarte. Estoy ocultando porque algunas verdades son más destructivas que útiles. No te corresponde decidir lo que puedo o no puedo manejar», Elena respondió, y había una fuerza en su voz que él admiraba y temía al mismo tiempo. «No», él concordó, «no me corresponde, pero sí me corresponde decidir lo que estoy dispuesto a compartir. ¿Y si decido que no puedo trabajar para alguien que me miente?» La amenaza quedó en el aire entre ellos, y Javier sintió un pánico que no esperaba. La idea de Elena partiendo, de perderla antes incluso de tenerla completamente, era más aterradora que cualquier diagnóstico médico. «No me dejes», él dijo, y las palabras salieron con más vulnerabilidad de la que pretendía. «Por favor, no me dejes». La súplica lo sorprendió tanto como a ella. Javier Montero nunca había implorado por nada en su vida, nunca se había permitido ser tan expuesto. Pero la idea de quedarse solo nuevamente, de perder a la única persona que había traído algún tipo de luz a su existencia sombría, era insoportable. Elena pareció tan sorprendida como él con su reacción. La frialdad en sus ojos se suavizó, y ella lo estudió con una expresión que él no conseguía interpretar. «Te estás enamorando de mí», ella dijo, y no era una pregunta. «Ya me enamoré», Javier respondió, y fue su turno de sorprenderla con honestidad brutal. «Me enamoré de ti desde el primer día, y cada día que pasa solo hace que esto sea más profundo, más necesario». «Esto es locura», ella susurró. «Lo es», él concordó. «Pero es lo único real que siento desde hace años». Elena se acercó a él, y Javier vio algo moverse en sus ojos, algo que parecía peligrosamente próximo a lo que él estaba sintiendo. «No puedes amarme», ella dijo, pero su voz había perdido la convicción. «Ya es demasiado tarde para eso», Javier respondió. «No soy quien crees que soy», ella dijo, y había una desesperanza en su voz que lo alarmó. «Eres exactamente quien necesito que seas», él respondió, levantando la mano para tocar su rostro. Elena no se alejó esta vez. En lugar de eso, cerró los ojos
y se inclinó hacia el toque, y Javier sintió como si hubiera ganado una batalla importante. «Esto va a destruirnos», ella susurró. «Tal vez», Javier concordó. «Pero prefiero ser destruido por ti que morir sin conocer lo que es amarte». Las palabras fueron un error. Javier vio el momento en que Elena recordó su condición, su mortalidad, la futilidad de cualquier sentimiento que pudiera desarrollar por él. El dolor que pasó por su rostro fue como una puñalada en su pecho. «Vas a dejarme», ella dijo, y no era una acusación, sino una declaración de hecho inevitable. «No por elección», Javier respondió. «No importa el motivo», ella dijo alejándose nuevamente. «El resultado es el mismo. Te irás y yo me quedaré sola, cargando recuerdos de algo que nunca debería haber sucedido». Javier vio su oportunidad escapando, vio a Elena cerrándose nuevamente y sintió la desesperación crecer en su pecho. Necesitaba algo que la convenciera de quedarse, algo que fuera mayor que sus miedos. «¿Y si pudiera darte algo que durara más allá de mi vida?», él preguntó. «¿De qué estás hablando?» «Mi fortuna», Javier dijo, «mi herencia, todo lo que tengo podría ser tuyo». Elena lo miró con una expresión que él no conseguía leer. «¿Me estás ofreciendo dinero para quedarme contigo?» «Estoy ofreciendo seguridad», Javier corrigió. «Estoy ofreciendo un futuro donde nunca más tendrás que preocuparte por sobrevivir, donde podrás hacer lo que quieras, ser quien quieras». «¿A cambio de qué?» «A cambio de quedarte conmigo», él dijo. «A cambio de darme una oportunidad de amarte mientras aún puedo». Elena lo estudió por un largo momento, y Javier vio que ella estaba realmente considerando su propuesta. No era solo sobre dinero, él percibía. Era sobre la promesa de nunca más estar vulnerable, nunca más estar a merced de hombres poderosos, nunca más tener que elegir entre dignidad y supervivencia. «Me estás pidiendo que sea tu amante», ella dijo. «Te estoy pidiendo que me dejes ser tuyo», Javier corrigió. «Te estoy pidiendo que me permitas amarte, cuidarte, protegerte por el tiempo que me queda. ¿Y después? Después serás libre para vivir la vida que merezcas, con recursos para hacer cualquier cosa que desees». Elena se acercó a él nuevamente, y esta vez Javier vio algo diferente en sus ojos. No era solo consideración, sino también una forma de hambre que él reconocía, porque sentía lo mismo. «Me estás pidiendo que venda mi alma», ella dijo. «Te estoy pidiendo que la compartas conmigo», Javier respondió. La respuesta pareció tocarla de una forma que él no esperaba. Elena levantó la mano y tocó su rostro, sus dedos trazando la línea de su mandíbula con una delicadeza que lo hizo estremecer. «¿Realmente crees que puedes amarme?», ella preguntó. «Ya te amo», Javier respondió. «La pregunta es si puedes amarme de vuelta». «No lo sé», ella dijo honestamente, «pero sé que estoy cansada de luchar contra lo que siento cuando estoy cerca de ti». Las palabras fueron como un tiro de esperanza directo a su corazón. Javier sostuvo su mano contra su rostro, presionándola contra su piel como si pudiera absorberla dentro de sí. «Entonces deja de luchar», él dijo. «Al menos esta noche deja de luchar». Elena lo estudió por un largo momento, y Javier vio el momento exacto en que ella tomó su decisión. No fue una rendición dramática, sino una entrega consciente, una elección hecha con plena conciencia de las consecuencias. «Esta noche», ella dijo, y su voz era más firme de lo que él esperaba. «Pero mañana volvemos a ser lo que éramos». «Si es lo que quieres», Javier mintió, sabiendo que no habría vuelta atrás después de que la tuviera completamente. Elena pareció saber que él estaba mintiendo, pero no le importó. En lugar de eso, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él en un beso que fue simultáneamente vacilante y determinado. El beso fue una revelación. Javier había besado a muchas mujeres, pero nunca había sentido nada como la sensación de los labios de Elena contra los suyos. Había una pureza allí, una honestidad que contrastaba con la complejidad de su situación. Ella se estaba entregando a él, no por dinero o miedo, sino por una necesidad que había dejado de negar. Cuando se separaron, Javier vio que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Ya no había pretensiones, ya no había juegos. Había solo dos personas que habían decidido dejar de luchar contra algo que era más fuerte que ambos. «Ven conmigo», él dijo, extendiendo la mano hacia ella.
Elena vaciló solo por un momento antes de aceptar su mano. Javier la condujo fuera de la biblioteca, a través de los pasillos sombríos de la mansión, hasta su habitación en el segundo piso. La casa parecía estar conteniendo la respiración, como si también supiera que algo fundamental estaba a punto de cambiar. La habitación de Javier era grande y oscura, dominada por una cama de roble macizo que había pertenecido a generaciones de hombres Montero. Elena se detuvo en la puerta, y Javier vio que ella se estaba dando una última oportunidad de cambiar de idea. ¿Estás segura?, él preguntó, dándole la oportunidad de retroceder. No, ella respondió honestamente. Pero voy a hacerlo de todos modos. La honestidad de su respuesta lo tocó profundamente. Elena no estaba fingiendo que esto era una decisión fácil o que ella no tenía miedo de las consecuencias. Estaba reconociendo que era una elección arriesgada, pero que estaba dispuesta a hacerla. Javier la atrajo hacia dentro de la habitación y cerró la puerta tras ellos. El sonido de la cerradura fue como una campana, marcando un momento de no retorno. Estaban solos, finalmente, sin pretensiones o barreras entre ellos. «No quiero lastimarte», Javier dijo, y su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que raramente mostraba. «Lo sé», Elena respondió, acercándose a él. «Y yo no quiero lastimarte tampoco. No puedes lastimarme más de lo que la vida ya me lastimó», Javier dijo, tocando su rostro con reverencia. «Sí puedo», ella respondió. «Puedo irme y dejarte solo». «Entonces no te vayas», él dijo, «no esta noche». Elena se puso de puntillas y lo besó nuevamente, y esta vez no hubo vacilación. El beso fue profundo, desesperado, cargado de meses de tensión reprimida y deseo negado. Javier la atrajo más cerca, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo, respirando su perfume, perdiéndose en la sensación de finalmente tenerla en sus brazos. Pero incluso en el auge de la pasión, había una gentileza entre ellos que sorprendió a Javier. Elena lo tocaba como si fuera precioso, frágil, y él se encontró devolviendo esa delicadeza. No era solo deseo físico lo que los movía, sino algo más profundo, más significativo. Cuando hicieron el amor, fue con una intensidad que trascendió lo puramente carnal. Era como si estuvieran intentando fundirse completamente, como si pudieran perderse uno en el otro y encontrar algo que ninguno de los dos había conocido antes. Javier se sintió más vivo de lo que se sentía desde hacía años, más conectado con otro ser humano de lo que jamás había imaginado ser posible. Después, quedaron acostados en la oscuridad, los cuerpos entrelazados, respiraciones calmándose lentamente. Javier acariciaba el cabello de Elena, maravillado con la sensación de tenerla allí, en sus brazos, finalmente suya. «Te amo», él susurró contra su cabello. «Lo sé», ella respondió, y su voz estaba cargada de una tristeza que él no esperaba. «Tú no me amas». «Estoy intentando no amarte», ella dijo, «pero creo que ya es demasiado tarde». Javier sintió una alegría feroz crecer en su pecho. Elena se estaba enamorando de él, a pesar de todos sus miedos, a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Era una victoria que no se había atrevido a esperar. «No luches contra estos», él dijo. «Deja que suceda. Va a doler», ella dijo. «Cuando te vayas, va a doler tanto que no sé si sobreviviré». «Vas a sobrevivir», Javier dijo, besando la parte superior de su cabeza. «Eres más fuerte de lo que piensas». «No soy fuerte», ella dijo. «Solo soy terca». Javier rió, y fue un sonido que no emitía desde hacía mucho tiempo. La terquedad es una forma de fortaleza. Quedaron en silencio por un momento, y Javier pensó que ella se había dormido. Pero entonces Elena habló, su voz baja en la oscuridad. «¿Javier?» «Sí, sobre mi padre, sobre la conexión entre nuestras familias. Quiero saber la verdad, toda la verdad». Javier sintió su estómago contraerse. Había esperado que ella olvidara, que la pasión del momento hiciera que dejara el asunto de lado. Pero Elena era más fuerte y más determinada que eso. «Mañana», él dijo, «mañana te cuento todo. ¿Lo prometes?» «Lo prometo», Javier dijo, aunque sabía que la verdad podría destruir todo lo que habían construido aquella noche. Elena se acurrucó más cerca de él,
Y Javier se sintió más completo de lo que jamás se había sentido. Tenía a la mujer que amaba en sus brazos, tenía la promesa de al menos algunas noches como esta, y por un momento consiguió olvidar que estaba muriendo. Pero mientras observaba a Elena dormir, Javier sabía que las cosas estaban a punto de complicarse drásticamente. Había hecho una promesa que no estaba seguro de poder cumplir sin perderlo todo. Y había secretos aún más sombríos en la mansión de los Montero, secretos que ni siquiera él conocía completamente. Afuera, el viento nocturno hacía que las ramas de los árboles golpearan contra las ventanas, como dedos impacientes queriendo entrar. Y Javier tuvo la sensación perturbadora de que algo estaba observando la casa, esperando el momento correcto para atacar. Pero esa noche, con Elena durmiendo en sus brazos, Javier decidió que enfrentaría cualquier amenaza que viniera. Había encontrado algo que valía la pena proteger, algo por lo que valía la pena luchar. Incluso si eso significaba enfrentar a los demonios de su pasado y a los enemigos que sabía que se estaban acercando. Incluso si eso significaba revelar verdades que podrían destruir todo lo que más le importaba. Porque por primera vez en su vida, Javier Montero tenía algo que perder. Y eso lo hacía más peligroso de lo que jamás había sido. Javier despertó con la sensación de que algo fundamental había cambiado en el mundo durante la noche. El sol de la mañana entraba por las cortinas pesadas de su habitación, creando patrones dorados en el suelo de madera, y por primera vez en meses no sintió el peso inmediato de la muerte presionando su pecho. En su lugar, sintió el peso delicioso de Elena durmiendo a su lado, su respiración suave calentando su piel. La observó dormir, maravillado con la forma en que ella parecía tan joven, tan vulnerable en aquel momento. Su cabello estaba esparcido por la almohada, algunos mechones pegados a su rostro por el sudor de la noche, y sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Había algo casi sagrado en aquella visión, como si estuviera viendo algo que no debería ser visto, algo demasiado precioso para ser real, pero era real. Elena estaba allí, en su cama, en sus brazos, y por primera vez en su vida adulta, Javier se sintió completo. No era solo satisfacción física, aunque eso también existiera. Era algo más profundo, más aterrador. Era la sensación de haber encontrado a la persona para quien había nacido, aunque fuera demasiado tarde para hacer algo significativo con ese descubrimiento. Elena se movió, y Javier vio el momento en que ella despertó, sus ojos abriéndose lentamente, confusos por un instante, antes de recordar dónde estaba. Él esperó para ver arrepentimiento en su rostro, alguna señal de que ella se odiaba por lo que habían hecho, pero en su lugar vio algo que lo sorprendió. Vio una paz que nunca había notado antes, como si ella también hubiera encontrado algo que buscaba desde hacía mucho tiempo. «Buenos días», él dijo suavemente, su voz aún ronca por el sueño. «Buenos días», ella respondió, y había una timidez en su voz que era adorable, como si fuera la primera vez que despertaba al lado de un hombre, aunque Javier sospechaba que tal vez fuera verdad. Quedaron en silencio por un momento, estudiándose, intentando navegar por esta nueva realidad. La luz del día hacía que todo fuera más real, más consecuente. Ya no era solo una noche de pasión perdida en la oscuridad. Era una elección que ambos habían hecho, una línea que habían cruzado, un futuro que habían alterado irrevocablemente. «¿Te arrepientes?», Javier preguntó, porque necesitaba saberlo. Elena consideró la pregunta por un largo momento, y Javier admiró el hecho de que ella no se apresurara en dar una respuesta reconfortante. Era una de las cosas que más amaba en ella, su honestidad, incluso cuando dolía. «No», ella dijo finalmente. «Debería arrepentirme, pero no me arrepiento». «¿Y tú?». «Jamás», Javier respondió, y fue la respuesta más honesta que había dado en años. Elena se incorporó ligeramente, apoyándose en el codo, y Javier vio que ella estaba estudiando su rostro con una intensidad que lo dejó vulnerable. «Te ves diferente», ella dijo. «¿Diferente cómo?». «Más ligero», ella respondió, «como si algún peso hubiera sido retirado de tus hombros». Javier sabía exactamente lo que ella quería decir. Por primera vez en años, él no estaba cargando el peso de la soledad,
de la certeza de que moriría sin haber conocido amor verdadero. Elena había cambiado eso, había cambiado todo. «Tú me cambiaste», él dijo simplemente. «No», ella respondió, tocando su rostro con delicadeza. «Tú solo dejaste de esconderte». La observación era más perspicaz de lo que él esperaba. Elena tenía razón. Él no había cambiado fundamentalmente. Ella había creado un espacio seguro donde él podía ser quien realmente era, no el monstruo que el mundo esperaba que fuera. «Elena», él dijo, recordando la promesa que había hecho la noche anterior, «sobre lo que hablamos ayer, sobre mi padre y el tuyo, prometiste contarme la verdad». Ella dijo, y su voz había perdido un poco de la suavidad matinal. «Sí», él concordó, «y voy a cumplir mi promesa. Pero primero necesito que entiendas algo. Lo que voy a contarte puede cambiar todo entre nosotros. Puede hacer que me odies, puede hacer que quieras irte y nunca más volver». Elena se sentó en la cama, jalando la sábana para cubrir su cuerpo, y Javier sintió que ella se estaba preparando para una batalla. «Cuéntame», ella dijo. Javier también se sentó de espaldas a la cabecera de la cama y respiró profundo. Había soñado con este momento y lo había temido en igual medida. Sabía que la verdad podría destruir todo lo que habían construido, pero también sabía que no podía continuar mintiéndole. «Tu padre no murió por accidente», él comenzó. «Fue asesinado». Elena no pareció sorprendida. «Siempre lo sospeché», ella dijo. «Él sabía nadar muy bien para haber muerto ahogado, y había cosas sobre aquel día que nunca tuvieron sentido». «Fue asesinado por orden de mi padre», Javier continuó, y vio la forma en que ella se tensó. Ricardo Fuentes estaba involucrado en negocios con Héctor Montero, pero él sabía cosas que podrían destruir a nuestra familia. Cuando intentó alejarse, cuando comenzó a hacer demasiadas preguntas, mi padre decidió que era una amenaza. «¿Cómo sabes esto?», Elena preguntó, y su voz estaba controlada, pero Javier podía ver la tormenta formándose en sus ojos. «Porque encontré los documentos», Javier respondió. «Contratos firmados, registros de pagos, órdenes específicas. Todo estaba allí en la biblioteca, guardado con otros secretos familiares». Elena se levantó de la cama, aún sujetando la sábana, y comenzó a caminar por la habitación. Javier la observó, viendo la forma en que ella estaba procesando la información, cómo estaba luchando contra la rabia que él podía sentir creciendo en ella. «Entonces lo sabías», ella dijo, deteniéndose para encararlo. «Desde el primer día sabías quién era yo, sabías lo que tu familia le había hecho a la mía». «Lo sospechaba», Javier corrigió, «pero no estaba seguro hasta ayer. Y aún así, me trajiste a tu casa», ella continuó. «Me hiciste trabajar para ti, me hiciste cuidarte, me hiciste...» «¿Te hice qué?», Javier preguntó, levantándose también. «Me hiciste enamorarme de ti», ella dijo. Y las palabras salieron como una acusación. El corazón de Javier se aceleró. Era la primera vez que Elena admitía sus sentimientos directamente, pero el contexto hacía que la declaración fuera más dolorosa que alegre. «No planeé esto», él dijo. «No planeé enamorarme de ti. Pero sabías que era posible», ella respondió. «Sabías que yo era vulnerable, que estaba sola, que te necesitaba, y usaste eso». «No», Javier dijo acercándose a ella. «No fue así». «¿No fue así?», ella preguntó retrocediendo. «Entonces, ¿cómo fue, Javier? ¿Cómo llamas a lo que hiciste?». Javier sintió que la estaba perdiendo, que las palabras que eligiera en los próximos minutos determinarían si ella se quedaría o se iría para siempre. Él necesitaba ser más honesto de lo que jamás había sido con cualquier persona. «Lo llamo desesperación», él dijo. «Lo llamo un hombre muriendo intentando encontrar una razón para continuar viviendo algunos meses más. Lo llamo egoísmo puro, porque te quería más de lo que me importaban las consecuencias». La honestidad brutal de su respuesta pareció sorprender a Elena. Ella dejó de retroceder y lo estudió con ojos que buscaban señales de mentira. «Estás diciendo que me usaste», ella dijo. «Estoy diciendo que intenté usarte», Javier corrigió. «Pero en el proceso me enamoré de verdad. Y ahora ya no sé dónde terminan mis motivos egoístas y dónde comienza mi amor por ti». Elena se sentó en el borde de la cama,
y Javier vio que ella estaba luchando contra lágrimas que se negaba a derramar. «Mi padre era un buen hombre», ella dijo. «Cometió errores, se involucró con personas equivocadas, pero era un buen hombre. No merecía morir». «No», Javier concordó. «No lo merecía. ¿Y tú?», ella continuó mirándolo con una mezcla de dolor y rabia. «Tú eres hijo del hombre que lo mató. Creciste con dinero que puede haber sido pagado con la sangre de mi padre». «Probablemente», Javier dijo, porque no había cómo negarlo. «¿Cómo esperas que lidie con esto?», ella preguntó. «¿Cómo esperas que continúe aquí, que continúe amándote sabiendo esto?». «No lo espero», Javier respondió. «Solo espero que entiendas que yo no soy mi padre, que no elegí nacer en una familia de monstruos, así como tú no elegiste nacer en una familia de víctimas. Pero te beneficiaste», ella dijo. «Viviste una vida de lujo mientras yo luchaba para sobrevivir». «¿Crees que fue una vida de lujo?», Javier preguntó, y había una amargura en su voz que la sorprendió. «¿Crees que crecer en esta casa, escuchando los gritos de mi madre, viendo a mi padre pudrirse en el sótano, sabiendo que cargar este nombre es cargar una maldición, fue un lujo?» Elena lo estudió por un largo momento, y Javier vio que ella estaba intentando reconciliar la imagen que tenía de él con la realidad de lo que él estaba revelando. «Tú también fuiste víctima», ella dijo, y no era una pregunta. «Todos fuimos víctimas», Javier respondió. «Héctor Montero destruyó muchas vidas, incluyendo las de sus propios hijos». «¿Tienes hermanos?». «Tuve», Javier dijo. «Mi hermano mayor se suicidó a los 25 años. Mi hermana desapareció hace 10 años y nunca más fue encontrada. Yo soy el único que quedó, y ahora estoy muriendo». La revelación pareció conmocionar a Elena. Ella levantó los ojos hacia él, y Javier vio que su rabia estaba siendo templada por algo que parecía peligrosamente cercano a la compasión. «Javier», ella dijo suavemente. «No estoy pidiendo lástima», él dijo rápidamente. «Solo estoy intentando hacerte entender que no todos los Monteros son monstruos. Algunos de nosotros somos solo personas quebradas intentando sobrevivir al legado que heredamos». Elena se levantó y se acercó a él, y Javier vio que algo había cambiado en sus ojos. La rabia aún estaba allí, pero había sido templada por una comprensión más profunda. «Podrías haberme contado desde el principio», ella dijo. «Podría», él concordó. «Pero tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Miedo de que te fueras antes de que tuviera la oportunidad de mostrarte quién soy realmente», Javier respondió. «Miedo de que me odiaras por los pecados de mi padre antes de descubrir que yo también soy una víctima de ellos». Elena levantó la mano y tocó su rostro, y Javier sintió una esperanza frágil crecer en su pecho. «No te odio», ella dijo. «Quisiera odiarte. Sería más fácil, pero no puedo». «¿Por qué?». «Porque vi quién eres cuando nadie está mirando», ella respondió. «Porque vi cómo tratas a los perros, cómo te preocupas por cosas pequeñas, cómo eres gentil conmigo, incluso cuando no necesitas serlo. Porque vi tu alma, Javier, y no es mala». Javier sintió lágrimas quemar sus ojos, y por primera vez en décadas no intentó contenerlas. «¿Te quedarás?», él preguntó. «Me quedaré», ella respondió. «Pero las cosas necesitan cambiar entre nosotros». «¿Cómo?». «No más secretos», ella dijo. «No más mentiras. Si vamos a hacer esto, si vamos a intentar construir algo real en los meses que te quedan, entonces necesita ser basado en honestidad completa». «No sabes lo que estás pidiendo», Javier dijo. «Hay cosas sobre mí, sobre mi familia, que son mucho más sombrías de lo que imaginas». «Entonces cuéntame», ella dijo. «Cuéntame todo». Javier la estudió por un largo momento, viendo la determinación en sus ojos, la fuerza que él tanto admiraba. Ella tenía razón. Si querían alguna oportunidad de felicidad, necesitaba ser construida sobre verdad, no sobre mentiras convenientes. «¿Hay más?», él dijo. «Mucho más». «Estoy lista», ella respondió. Javier asintió y se dirigió al armario, de donde sacó una bata que se puso antes de dirigirse a la ventana. Afuera, los jardines de la mansión se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero Javier sabía que más allá de los muros había un mundo que estaba comenzando a moverse contra él. «Mi padre no mató solo a tu padre», él comenzó. «Mató a muchas personas a lo largo de los años.
algunas directamente, otras a través de órdenes, y cada una de esas muertes creó enemigos, personas que esperan desde hace décadas la oportunidad de vengarse. Enemigos que ahora te quieren a ti, Elena dijo, y no era una pregunta. Enemigos que siempre me quisieron, Javier corrigió, pero que ahora ven una oportunidad. Saben que estoy enfermo, saben que estoy vulnerable, y se están moviendo. ¿Qué tipo de movimiento? Javier se giró para encararla, y Elena vio algo en sus ojos que la alarmó. Era miedo, pero no por él mismo. Era miedo por ella. Anoche, después de que te dormiste, recibí una llamada, él dijo. Una voz que no reconocí, pero que claramente me conocía. Saben sobre ti, Elena. Saben que estás aquí. Saben que eres importante para mí. ¿Qué quieren? Quieren verme sufrir antes de morir, Javier respondió. Y ahora que saben que tengo algo que perder, van a intentar quitármelo. Elena se acercó a él y Javier vio que ella no estaba asustada. Estaba determinada, lista para luchar. Entonces vámonos, ella dijo. Vamos a algún lugar donde no puedan encontrarnos. No es tan simple, Javier respondió. Mi fortuna está vinculada a propiedades, inversiones, empresas. No puedo simplemente desaparecer sin dejar rastros. Entonces, ¿qué hacemos? Luchamos, Javier dijo. Usamos todos los recursos que tengo, todos los contactos, toda la protección que puedo comprar. Y esperamos que sea suficiente. ¿Suficiente para qué? Para mantenerte viva, Javier respondió. Para garantizar que cuando yo muera, tú seas capaz de heredar lo que prometí y vivir la vida que mereces. Elena se acercó más, y Javier vio que ella había tomado una decisión. Vamos a luchar, ella dijo. No solo tú, nosotros. Elena, no entiendes lo que te estás ofreciendo para enfrentar. Entiendo perfectamente. Ella lo interrumpió. Me estoy ofreciendo para enfrentar a los enemigos del hombre que amo. Me estoy ofreciendo para luchar por nuestra oportunidad de ser felices, aunque sea por poco tiempo. Javier sintió una mezcla de gratitud y terror. Elena estaba eligiendo quedarse, eligiendo luchar, pero eso significaba que también estaba eligiendo ponerse en peligro. No puedo pedirte esto, él dijo. No estás pidiendo, ella respondió. Yo estoy ofreciendo. Javier la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola como si pudiera protegerla a través de la fuerza de su voluntad. Él sabía que los próximos meses serían los más peligrosos de su vida, pero también sabía que serían los más importantes. Hay algo más, él dijo, porque había decidido ser completamente honesto. ¿Qué? Modifiqué mi testamento, Javier dijo. Todo lo que tengo será tuyo cuando yo muera, pero hay una condición. ¿Qué condición? Necesitas sobrevivirme, él dijo. Si algo te pasa, si ellos consiguen lastimarte, todo será donado a la caridad. Es mi forma de garantizar que tengan razones para mantenerte viva. Elena se alejó ligeramente para mirarlo a los ojos, y Javier vio que ella estaba impresionada con la extensión de su planificación. «Pensaste en todo», ella dijo. «Pensé», él concordó, «porque eres la única cosa que me importa ahora». «¿Y si te digo que no quiero tu dinero?», ella preguntó. «¿Y si te digo que solo te quiero a ti?». «Te diría que no tienes elección», Javier respondió. «Te diría que es mi forma de garantizar que tengas poder cuando yo ya no esté aquí para protegerte». Elena lo estudió por un largo momento y Javier vio que ella estaba entendiendo las implicaciones de lo que él estaba diciendo. No era solo sobre amor o romance, era sobre supervivencia, sobre darle a ella las herramientas necesarias para vivir en un mundo que sería hostil a la viuda de Javier Montero. «¿Realmente crees que podemos hacer que esto funcione?», ella preguntó. «Creo que podemos intentarlo», Javier respondió, «y que vale la pena intentarlo». Elena se puso de puntillas y lo besó, y Javier sintió que todas sus defensas se derrumbaban. Ella estaba eligiendo quedarse, eligiendo luchar, eligiendo amarlo a pesar de todo lo que él había revelado. «Entonces vamos a intentarlo», ella dijo contra sus labios. Javier profundizó el beso, perdiéndose en la sensación de tenerla en sus brazos, de saber que ella estaba verdaderamente con él ahora. Pero incluso en medio de la pasión, no conseguía olvidar completamente el peligro que se aproximaba. Alguien estaba observando la casa.
Estaba seguro de eso. Había movimientos en las sombras, coches que pasaban con demasiada frecuencia, miradas que duraban demasiado tiempo. Los enemigos de su padre se estaban preparando para atacar, y Javier sabía que no tenía mucho tiempo antes de que hicieran su movimiento. Pero en aquel momento, con Elena en sus brazos, eligiendo quedarse con él a pesar de todo, Javier sintió que tal vez valía la pena. Tal vez algunos meses de amor verdadero eran mejores que una vida entera de soledad. «Te amo», él susurró contra su cabello. «Yo también te amo», ella respondió, y las palabras fueron como una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque ahora que ambos habían admitido sus sentimientos, ahora que Elena había elegido quedarse, las apuestas se habían vuelto mucho más altas. Javier ya no estaba luchando solo por su propia vida, sino por la vida de la mujer que amaba. Y eso lo hacía tanto más fuerte como más vulnerable. Afuera, el mundo continuaba moviéndose, enemigos continuaban planeando, y la muerte continuaba acercándose. Pero dentro de los muros de la mansión de los Montero, dos corazones se habían encontrado contra todas las probabilidades. Y por ahora eso era suficiente. El teléfono sonó, cortando el momento como una navaja. Javier se tensó sabiendo instintivamente que no eran buenas noticias. Se alejó con reluctancia de Elena y atendió. «Señor Montero», dijo la voz de su abogado, doctor Vega. «Necesitamos hablar, urgentemente». «¿Qué pasó?», Javier preguntó, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Alguien impugnó su testamento», doctor Vega respondió. «Y hay más. Encontraron el cuerpo de su hermana». Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su hermana, que él pensaba que estaba muerta desde hacía años, había sido encontrada, y alguien estaba intentando impedir que dejara su fortuna a Elena. «¿Cuándo?», él preguntó. «Necesito verlo hoy», doctor Vega respondió. «Hay cosas que necesito explicar personalmente». Javier colgó el teléfono y se volvió hacia Elena, que estaba observando su expresión con creciente preocupación. «¿Qué fue?», ella preguntó. «Nuestras vidas acaban de volverse mucho más complicadas», Javier respondió. Y mientras decía eso escuchó el sonido de coches acercándose a la mansión. Muchos coches. Más de los que cualquier visita normal justificaría. Javier se dirigió a la ventana y miró hacia afuera, sintiendo que su sangre se helaba. Había al menos 5 coches negros estacionados frente a la mansión, y hombres de traje estaban saliendo de ellos. «Elena», él dijo, su voz cargada de urgencia, «vístete rápidamente». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» «Llegaron», Javier respondió, «más temprano de lo que esperaba». Y mientras observaba a los hombres acercarse a la puerta principal, Javier supo que el tiempo de las conversaciones había terminado. Ahora era hora de luchar. El juego había comenzado, y las vidas de ambos estaban en juego. Javier observaba a los hombres acercarse a la mansión con la calma mortal que había aprendido a cultivar durante años, lidiando con las amenazas que rondaban a la familia Montero. Eran 5 coches negros, modelos caros pero discretos, el tipo de vehículo que personas poderosas usaban cuando querían parecer oficiales, sin necesariamente serlo. Los hombres que salían de ellos usaban trajes oscuros y se movían con la precisión de quienes estaban acostumbrados a intimidar. «Elena», él dijo sin quitar los ojos de la ventana, «necesito que te vistas rápidamente y bajes a la cocina. Hay una trampilla detrás de la despensa que lleva a un túnel. Si las cosas se salen de control, quiero que uses esa salida». «No voy a dejarte», ella respondió, y Javier podía oír la determinación en su voz. «No se trata de dejarme», él dijo, finalmente girándose para encararla. «Se trata de sobrevivir. Si algo me pasa, necesitas estar viva para heredar lo que prometí. Es la única forma de garantizar que tengas poder suficiente para protegerte después de que yo me vaya». Elena se acercó a él, y Javier vio que ella estaba asustada, pero no del tipo de miedo que la paralizaba. Era el miedo que agudizaba los sentidos, que la preparaba para luchar. «¿Quiénes son?», ella preguntó. «No estoy seguro», Javier respondió, «pero tengo algunas sospechas. Pueden ser representantes de familias que mi padre perjudicó. Pueden ser autoridades investigando crímenes antiguos, o pueden ser algo aún peor». «¿Peor cómo?»,
Personas que quieren eliminar a todos los Montero antes de que yo tenga oportunidad de transferir la fortuna a ti, Javier dijo. Personas que prefieren ver todo quemado a que esté en manos de alguien que consideran externa a la familia. El timbre sonó, resonando por los pasillos de la mansión como una campana fúnebre. Javier se vistió rápidamente con una camisa y pantalones, intentando aparentar normalidad, mientras Elena se vestía con movimientos eficientes, sin perder tiempo con vanidad. «Quédate aquí», Javier dijo. «Déjame ver primero qué quieren». «No», Elena respondió. «Si vamos a enfrentar esto juntos, entonces vamos a enfrentarlo juntos. No voy a esconderme mientras tú lidias con las consecuencias de pecados que no cometiste». Javier sintió una mezcla de admiración y terror. Elena estaba eligiendo quedarse a su lado incluso sabiendo del peligro, pero eso significaba que ella también se estaba poniendo en la línea de fuego. «Muy bien», él dijo, «pero déjame hablar a mí. Y si te digo que corras, corres. Sin discusión». «Sin discusión», ella concordó, aunque ambos sabían que era una mentira. Bajaron las escaleras juntos, y Javier notó cómo los pasillos de la mansión parecían diferentes ahora. Ya no eran solo los caminos familiares de su infancia sombría, sino posibles rutas de escape, puntos de emboscada, terreno que podría ser defendido o abandonado según fuera necesario. El timbre sonó nuevamente, más insistente esta vez, y Javier escuchó el sonido de motores permaneciendo encendidos afuera. Quienquiera que fuesen, no planeaban quedarse mucho tiempo, o esperaban no tener que quedarse. Javier abrió la puerta principal e inmediatamente reconoció al hombre que estaba al frente del grupo. Era Dr. Vega, su abogado, pero su expresión era muy diferente de lo usual. No estaba la deferencia habitual, la preocupación genuina que siempre había demostrado. En su lugar, había algo que parecía casi triunfante. «Javier», Dr. Vega dijo, y su voz sonaba formal, casi ceremonial. «Necesito hablar contigo. Urgentemente». «Entonces habla», Javier respondió sin moverse de la puerta. «Prefiero hablar en privado, doctor». Vega dijo, sus ojos desviándose hacia Elena con una expresión que a Javier no le gustó. «Cualquier cosa que tengas que decir puede ser dicha frente a ella», Javier respondió. Dr. Vega sonrió, pero no fue una sonrisa amigable. «Muy bien. Javier Montero, en nombre de la familia Fuentes y de los demás herederos legítimos, estoy aquí para informarte de que tus intentos de transferir la fortuna familiar a esta mujer fueron legalmente impugnados y bloqueados». Javier sintió que su sangre se helaba. «¿Qué herederos legítimos? Tu hermana Isabel Montero está viva», Dr. Vega respondió. «Y tiene derechos legales sobre la herencia que tú no puedes simplemente ignorar». «Isabel está muerta», Javier dijo. «Desapareció hace 10 años. Estuvo escondida», Dr. Vega corrigió, «protegiéndose de ciertas amenazas. Pero ahora que tú estás muriendo, ella decidió reclamar lo que es legítimamente suyo». Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Isabel viva significaba que sus planes para proteger a Elena estaban en ruinas. Significaba que había fuerzas en movimiento que él no había previsto. «¿Dónde está ella?», él preguntó. «Segura», Dr. Vega respondió, «y dispuesta a hacer un acuerdo. Pero primero necesitamos discutir ciertas irregularidades en tu situación actual». Los ojos del abogado se fijaron en Elena nuevamente, y Javier vio que no era curiosidad lo que estaba detrás de aquella mirada. Era algo mucho más peligroso. «¿Qué irregularidades?», Javier preguntó. «La presencia de la señorita Fuentes en tu casa», Dr. Vega dijo. «Considerando la historia entre las familias, es preocupante. ¿Preocupante para quién? Para quien se preocupa por la seguridad y el bienestar de todos los involucrados», Dr. Vega respondió. «Javier, necesitas entender que hay personas que ven la presencia de ella aquí como una provocación, una afrenta a la memoria de tu padre». Javier sintió rabia crecer en su pecho. «Mi padre era un asesino. Su memoria no merece ser respetada». «Cuidado», Dr. Vega dijo, y su voz había perdido cualquier pretensión de civilidad. «Hay límites para lo que las personas van a tolerar, incluso de un hombre moribundo». «Eso suena como una amenaza», Javier observó.
Es una advertencia, doctor Vega corrigió. Una advertencia de que ciertas acciones tienen consecuencias. Y que la señorita Fuentes puede estar en peligro si continúa involucrada contigo. Javier dio un paso adelante, colocándose entre doctor Vega y Elena. Si alguien la toca, yo... ¿Tú qué? Doctor Vega interrumpió. Estás muriendo, Javier. En pocos meses estarás muerto y ella estará sola. Sin protección, sin recursos, sin aliados. Ella tendrá recursos, Javier dijo. Tendrá mi herencia. No, doctor Vega dijo, sonriendo nuevamente. No la tendrá, porque tu hermana está viva y ella tiene derechos legales que superan cualquier testamento que hayas podido hacer. Javier sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Si Isabel realmente estaba viva, si estaba impugnando el testamento, entonces todos sus planes para proteger a Elena estaban arruinados. Quiero ver a mi hermana, él dijo. Eso puede ser arreglado, doctor Vega respondió. Pero primero necesitamos resolver la situación de la señorita Fuentes. ¿Qué situación? Elena preguntó, hablando por primera vez. Doctor Vega la estudió con ojos que parecían estar evaluando una pieza de propiedad. La situación de una mujer que se involucró con el hijo del hombre que mató a su padre. Hay personas que consideran eso perturbador. Personas que también estaban involucradas con los crímenes de mi padre. Javier preguntó. Personas que creen que ciertas injusticias del pasado deben ser corregidas. Doctor Vega respondió evasivamente. Javier comenzó a percibir que la situación era aún más compleja de lo que había imaginado. No se trataba solo de su hermana reclamando la herencia. Había fuerzas más amplias en movimiento, personas que veían su muerte como una oportunidad para reescribir la historia. ¿Qué quieren? Él preguntó directamente. Queremos que vengas con nosotros, doctor Vega respondió. Hay una reunión que necesita ocurrir. Ciertas personas que necesitan hablar contigo antes de que sea demasiado tarde. ¿Y ella? Javier preguntó, indicando a Elena. Ella se queda, doctor Vega dijo, por su propia seguridad. No, Javier dijo inmediatamente. No voy a dejarla sola. No tienes elección, doctor Vega respondió, y por primera vez Javier vio que había otros hombres moviéndose alrededor de la mansión. Esta no es una solicitud, Javier. Es una necesidad. Javier sintió que estaba siendo manipulado, que había caído en una trampa que había sido preparada desde hacía mucho tiempo, pero no podía ver una salida que no pusiera a Elena en peligro aún mayor. 2 horas, él dijo. Iré con ustedes por 2 horas y después volveré. Veremos, doctor Vega dijo. Depende de lo que sea discutido. Javier se giró hacia Elena y vio que ella estaba entendiendo la gravedad de la situación. Sus ojos estaban alertas, calculando, preparándose para lo que pudiera venir. Estaré bien, ella dijo, antes de que él pudiera hablar. No, Javier respondió. Vas a usar la salida que te mostré. Vas a salir de aquí e ir a un lugar seguro. ¿Dónde? Javier pensó rápidamente. Necesitaba un lugar donde Elena estaría protegida, donde él pudiera encontrarla después, donde ella tendría recursos para defenderse. Hay un hotel en el centro de la ciudad, él dijo. Hotel Gran Ciudad. Ve allí y regístrate bajo el nombre de María Santos y espera mi llamada. Javier, hazlo, él dijo sosteniendo sus manos. Hazlo por mí. Elena asintió, pero Javier vio que ella estaba planeando algo diferente. Conocía esa mirada, esa determinación silenciosa que significaba que ella haría lo que considerara necesario, no necesariamente lo que él había pedido. Tiempo agotado, doctor Vega dijo. Necesitamos irnos. Javier besó a Elena rápidamente, un beso que intentaba comunicar todo lo que no había tiempo para decir. Después salió de la mansión, siguiendo a doctor Vega hacia los coches, dejando a la mujer que amaba sola en una casa que de repente parecía mucho más peligrosa que antes. Mientras el coche se alejaba, Javier vio a Elena en la ventana, observándolos partir. Rezó para que ella siguiera sus instrucciones, que se mantuviera segura hasta que él pudiera volver para protegerla. Pero en el fondo de su corazón sabía que nada sería tan simple. El coche estaba silencioso, apenas el sonido del motor y del tráfico de Ciudad de México filtrando a través de las ventanas blindadas. Javier reconoció la ruta que estaban tomando. No era en dirección a la oficina de doctor Vega.
sino hacia una región industrial de la ciudad, donde edificios antiguos y almacenes creaban un laberinto de posibilidades peligrosas. ¿A dónde vamos?, Javier preguntó. A un lugar donde ciertas conversaciones pueden ocurrir sin interferencia, Dr. Vega respondió. ¿Conversaciones sobre qué? Sobre el futuro de la fortuna de los Montero, Dr. Vega dijo. Sobre quién tiene derecho a qué, y sobre lo que ocurre con personas que se meten donde no deben. Javier sintió una punzada de miedo, no por sí mismo, sino por Elena. Dejarla sola en la mansión había sido un error, pero no había tenido elección. O al menos, no había tenido una elección que no la pusiera en peligro inmediato. El coche se detuvo frente a un edificio industrial que parecía abandonado. Javier vio que había otros coches estacionados allí y hombres posicionados estratégicamente alrededor del perímetro. No eran solo guardias de seguridad, eran soldados. Javier, Dr. Vega dijo, mientras salían del coche. Hay algunas cosas que necesitas saber antes de que entremos. ¿Cómo qué? Como el hecho de que tu hermana no solo está viva, está furiosa. Te culpa por todo lo que pasó con la familia. Eso no tiene sentido, Javier respondió. Yo era un niño cuando ella desapareció. Eras el heredero, Dr. Vega corrigió. Eras quien debería haber protegido a la familia, quien debería haber limpiado el nombre de los Montero. En lugar de eso, te aislaste, dejaste que los negocios de la familia colapsaran y ahora estás intentando dar todo a una extraña. Ella no es una extraña, Javier dijo. Es la mujer que amo. Es la hija del hombre que tu padre mató, Dr. Vega respondió. Que hay personas que consideran eso una traición inaceptable. Entraron al edificio y Javier vio que el interior había sido transformado en algo que parecía una sala de tribunal improvisada. Había una mesa larga con varias personas sentadas detrás de ella y una silla solitaria posicionada enfrente, claramente destinada a él. Pero lo que más llamó su atención fue la mujer sentada en el centro de la mesa. Tenía cabello oscuro, ojos que eran idénticos a los suyos y una expresión de odio frío que lo hizo estremecerse. «Hola, hermanito», Isabel dijo, y su voz era exactamente como él recordaba, pero cargada de una amargura que no existía cuando eran niños. «Isabel», Javier dijo, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «¿Estás viva?» «No gracias a ti», ella respondió. «Me abandonaste, Javier. Cuando más te necesitaba, me abandonaste». «Pensé que estabas muerta», Javier dijo. «Desapareciste. No había rastros, no había pistas». «Huí», Isabel dijo. «Huí porque había personas intentando matarme. Personas que querían eliminar a todos los Montero para encubrir sus propios crímenes». «¿Qué personas?» «Personas que estaban involucradas con nuestro padre», Isabel respondió. «Personas que sabían que si yo hablaba, si contaba lo que vi, todo saldría a la luz». Javier comenzó a entender. Isabel no había desaparecido por casualidad. Había sido forzada a esconderse, y durante todos esos años había acumulado rabia y resentimiento. «¿Qué viste?», él preguntó. «Vi a nuestro padre matar al padre de ella», Isabel dijo, y Javier percibió que estaba hablando sobre Elena. «Vi cómo lo planeó, cómo lo ejecutó, cómo lo encubrió todo, y vi cómo tú heredaste todo eso sin cuestionar». «No lo sabía», Javier dijo. «No hasta recientemente». «Mentira», Isabel respondió. «Siempre lo supiste. Elegiste no ver, no cuestionar, no actuar. Elegiste ser cómplice». «Eso no es verdad», Javier dijo, pero sabía que había un grano de verdad en las acusaciones de su hermana. Él había elegido no investigar muy profundamente el pasado de la familia. Había elegido vivir de la fortuna sin cuestionar de dónde venía. «Entonces, ¿por qué ahora?», Isabel preguntó. «¿Por qué ahora decides que la hija del hombre que nuestro padre mató debe heredar todo?» «Porque la amo», Javier respondió. «Y porque ella merece tener una oportunidad de vivir sin las sombras del pasado». «Ella es el pasado», Isabel dijo. «Ella es la prueba viva de los crímenes de nuestra familia. No puedes borrar eso dándole dinero». «Puedo intentarlo», Javier dijo. «No», una voz dijo desde detrás de él. «No puedes». Javier se giró y vio a un hombre mayor, vestido con cuidado, que parecía familiar pero que no conseguía ubicar en su memoria. «¿Quién eres?», Javier preguntó. «Alguien que conocía muy bien a tu padre», el hombre respondió.
alguien que estuvo involucrado en muchos de sus negocios. Otro asesino, Javier dijo. Un sobreviviente, el hombre corrigió. Alguien que aprendió a navegar en el mundo que tu padre creó. Y alguien que sabe que ciertas cosas no pueden ser deshechas simplemente transfiriendo propiedad. ¿Qué quieren?, Javier preguntó. Queremos que entiendas que hay consecuencias para tus acciones, el hombre respondió. Que hay personas que fueron perjudicadas por los crímenes de tu familia y que merecen justicia. ¿Qué tipo de justicia? El tipo que involucra a la hija de Ricardo Fuentes pagando por los pecados del padre, el hombre dijo. Javier sintió que su sangre se helaba. Están planeando lastimarla. Estamos planeando darle la misma oportunidad que ella tuvo, el hombre respondió. Ninguna. Ella no tiene nada que ver con esto, Javier dijo. Ni siquiera sabía de la conexión entre nuestras familias. Eso no importa, Isabel dijo. Lo que importa es que ella representa todo lo que hay de malo en nuestra familia, y que mientras esté viva llevando nuestro nombre, recibiendo nuestro dinero, nunca tendremos paz. Javier entendió finalmente lo que estaba ocurriendo. No era solo sobre herencia o dinero, era sobre venganza, sobre personas que habían cargado odio por décadas y que ahora veían una oportunidad de descargarlo. ¿Dónde está ella?, él preguntó. Segura, doctor Vega respondió. Por ahora. ¿Qué hicieron? La protegimos, Isabel dijo, de la misma forma que deberíamos haber sido protegidos cuando éramos niños. Javier percibió que había sido engañado. Mientras él estaba allí, discutiendo con personas que nunca pretendieron negociar de buena fe, Elena estaba en peligro real. Déjenme ir, él dijo. Déjenme volver con ella. No, Isabel dijo. Te quedarás aquí y escucharás todo lo que tenemos que decir. Escucharás sobre cada persona que nuestro padre mató, sobre cada familia que destruyó, sobre cada vida que arruinó. Y después elegirás, el hombre mayor dijo. Elegirás si quieres morir sabiendo que la mujer que amas está segura, o si quieres morir sabiendo que ella pagó por los pecados que heredaste. Javier sintió que estaba siendo torturado de forma más cruel de lo que cualquier dolor físico podría causar. Estaban usando su amor por Elena como arma contra él, forzándolo a elegir entre su propia paz de espíritu y la seguridad de ella. Hay una tercera opción, él dijo. ¿Cuál? Que yo transfiera toda la fortuna a ustedes, Javier dijo. Todo, cada centavo, cada propiedad, cada inversión, a cambio de la vida de ella. Interesante, Isabel dijo, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque no se trata solo de dinero, ella respondió. Se trata de justicia. Y la justicia exige que ella pague por lo que nuestro padre hizo. Javier percibió que estaba lidiando con personas que habían sido quebradas por la violencia, personas que habían perdido la capacidad de distinguir entre justicia y venganza. No había negociación posible con mentes que habían sido tan distorsionadas. Entonces mátenme, él dijo. Mátenme a mí y déjenla en paz. No, Isabel dijo. Eso sería misericordia, y nuestro padre nunca mostró misericordia. Javier sintió que la desesperación crecía en su pecho. Había subestimado completamente la situación, había caminado directo hacia una trampa que podría costar la vida de Elena. Hay una forma de resolver esto, doctor Vega dijo, una forma que puede satisfacer a todos. ¿Cómo? Vuelves a tu casa, doctor Vega dijo. Pasas tus últimos meses con ella. La amas, la cuidas, le das todo lo que ella podría querer. ¿Y después? Después, cuando mueras, ella muere también, doctor Vega dijo. Trágicamente. Tal vez un accidente, tal vez una enfermedad súbita, pero ella no sobrevive para heredar nada. Nunca, Javier dijo. Entonces ella muere ahora, Isabel dijo. Mientras tú observas. Javier sintió que estaba siendo aplastado entre dos opciones imposibles. Podía intentar ganar tiempo, podía intentar encontrar una forma de salvar a Elena, pero sabía que cualquier movimiento erróneo podría resultar en la muerte inmediata de ella. Necesito pensar, él dijo. Tienes una hora, el hombre mayor respondió. Después de eso, tomaremos la decisión por ti. Javier fue llevado a una sala más pequeña, donde lo dejaron solo con sus pensamientos. Sabía que Elena estaba en peligro, sabía que necesitaba encontrar una forma de salvarla.
pero también sabía que estaba rodeado por personas que no dudarían en matarla si él hacía cualquier movimiento equivocado. Mientras tanto, en su mente, comenzó a formular un plan desesperado, peligroso, que podría costar su propia vida, pero que podría dar a Elena una oportunidad de sobrevivir. Miró el teléfono en su mesa y percibió que había un mensaje que lo cambiaría todo. «Javier», decía el mensaje, «estoy embarazada y ya no estoy en la mansión. Encuéntrame donde nuestros corazones se encontraron por primera vez y trae toda la verdad contigo. Elena». Javier sintió que su mundo giraba. Elena estaba embarazada, había dejado la mansión por cuenta propia y estaba pidiéndole que la encontrara. Pero ¿dónde sus corazones se habían encontrado por primera vez? En la biblioteca, durante la tormenta, cuando él se había caído y ella lo había cuidado. Javier sonrió por primera vez en horas. Elena era más inteligente de lo que todos habían imaginado. No había huido ciegamente. Había hecho un movimiento estratégico. Y ahora, él necesitaba encontrar una forma de llegar hasta ella antes de que sus captores percibieran que ella había escapado. El juego estaba lejos de terminar, y Javier Montero aún tenía algunas cartas para jugar. Tentar nuevamente es continuar editar plotted continuation of Spanish story with Mexican adaptation to S-Boy, a continuar con la traducción de la historia del inglés al español, adaptando los nombres y lugares para que sean mexicanos, como he estado haciendo. Estoy en el punto donde Elena está embarazada y Javier acaba de recibir su mensaje. Ahora debo seguir con la siguiente parte de la historia, manteniendo el estilo narrativo y el tono emocional del original. Javier leyó el mensaje de Elena una vez más, su corazón acelerándose no solo por el alivio de saber que ella estaba viva, sino por la revelación que cambiaría todo entre ellos. Embarazada. Elena estaba llevando a su hijo, y esto transformaba cada decisión que él necesitaba tomar en algo aún más crucial. Ya no se trataba solo de salvar a la mujer que amaba, sino de proteger el futuro que habían creado juntos, donde nuestros corazones se encontraron por primera vez. Javier sonrió al descifrar el mensaje. Elena se estaba refiriendo a la biblioteca de la mansión, pero no literalmente. Estaba hablando sobre el Hotel Gran Ciudad, donde él le había dicho que fuera. Era allí donde él había mencionado por primera vez que la amaba durante aquella noche de tormenta, cuando sus corazones se habían verdaderamente encontrado. Verificó el reloj. Aún tenía 40 minutos antes de que sus captores volvieran por una respuesta. Necesitaba actuar rápidamente, pero también necesitaba ser inteligente. Una fuga desesperada podría no solo fallar, sino también alertar a Isabel y sus aliados sobre el paradero de Elena. Javier examinó el ambiente a su alrededor. La sala donde lo habían dejado era pequeña, pero había una ventana que daba a un callejón lateral. No era una gran altura, y él podía ver una escalera de incendios que podría usar para bajar. El problema era su condición física. La enfermedad había debilitado sus músculos, y no estaba seguro de que pudiera hacer el descenso sin lastimarse gravemente. Pero por Elena, por su hijo, intentaría cualquier cosa. Javier comenzó a trabajar en la cerradura de la ventana, usando un clip que encontró en la mesa. Sus manos temblaban, tanto por la enfermedad como por la adrenalina, pero se forzó a mantener el enfoque. Cada segundo contaba y sabía que no habría una segunda oportunidad. La cerradura cedió, y Javier consiguió abrir la ventana silenciosamente. El aire frío de la noche de Ciudad de México lo golpeó, trayendo consigo los sonidos de la ciudad que parecía indiferente al drama que se desarrollaba. Miró hacia abajo, calculando el descenso, y respiró profundo antes de comenzar. El primer peldaño de la escalera de incendios casi lo hace caer. Sus piernas no tenían la fuerza que él esperaba, y tuvo que sujetarse con más fuerza de la que le hubiera gustado. Pero continuó, peldaño por peldaño, ignorando el dolor que recorría su cuerpo con cada movimiento. Cuando finalmente llegó al suelo, Javier estaba jadeando y cubierto de sudor frío. Su condición física estaba peor de lo que había admitido, pero no había tiempo para preocuparse por eso. Necesitaba encontrar una forma de llegar al hotel sin ser detectado. Javier caminó por las calles oscuras, evitando las avenidas principales
donde podría ser reconocido. Ciudad de México de noche era un laberinto de posibilidades, y él usó cada conocimiento que tenía de la ciudad para moverse en las sombras. Su fortuna le había dado muchos recursos a lo largo de los años, pero ahora estaba solo, dependiendo únicamente de su inteligencia y determinación. Fueron necesarios 40 minutos para llegar al Hotel Gran Ciudad, y cuando Javier finalmente entró en el elegante vestíbulo, sabía que estaba corriendo contra el tiempo. Sus captores ya habrían descubierto su fuga, y no tardarían en comenzar a buscarlo. «Habitación de María Santos», dijo a la recepcionista, intentando parecer calmado a pesar de la urgencia que sentía. «Habitación 1847», ella respondió, y Javier notó que no hizo preguntas. Suficiente dinero podía comprar discreción, y él había dado instrucciones específicas sobre cómo Elena debía ser tratada. Javier subió al 12º piso, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. Cuando finalmente llegó a la puerta de la habitación, dudó por un momento. Todo lo que ocurriera a partir de aquel momento determinaría no solo el futuro de ellos, sino el futuro de su hijo. Golpeó suavemente la puerta y escuchó pasos acercándose. Cuando la puerta se abrió, Javier vio a Elena y sintió como si pudiera respirar nuevamente por primera vez en horas. Ella estaba usando un vestido simple, pero sus ojos brillaban con una determinación que él no había visto antes. «Lo lograste», ella dijo, atrayéndolo al interior de la habitación y cerrando la puerta rápidamente. «¿Estás bien?», Javier preguntó, sus manos recorriendo su rostro, sus brazos, como si estuviera asegurándose de que ella era real. «Lo estoy», ella respondió, «pero necesitamos hablar. Hay cosas que debes saber. Primero dime sobre...» Javier comenzó, pero Elena colocó un dedo sobre sus labios. «¿Sobre el bebé?», ella preguntó. «Sí, estoy embarazada. 2 semanas de retraso, prueba positiva esta mañana». Javier sintió una mezcla de júbilo y terror. Júbilo porque habían creado vida juntos, terror porque eso significaba que había aún más que perder. «Elena», él comenzó, pero ella lo interrumpió nuevamente. «No», ella dijo, «déjame hablar primero. No huí de la mansión porque estuviera asustada, huí porque descubrí algo que cambia todo». «¿Qué descubriste?». Elena se dirigió a la mesa de la habitación, donde había varios documentos esparcidos. Javier reconoció algunos como papeles que habían estado en la biblioteca de la mansión. «Mientras estabas fuera continué buscando», ella dijo, «buscando más información sobre la muerte de mi padre, sobre la conexión entre nuestras familias». «¿Y qué encontraste?». «Encontré esto», ella dijo, mostrándole un documento que él no había visto antes. «Un testamento de mi padre». Javier tomó el documento y comenzó a leer. Estaba fechado pocos días antes de la muerte de Ricardo Fuentes, y el contenido lo sorprendió completamente. «Él sabía que iba a morir», Javier dijo. «Lo sabía», Elena confirmó. «E hizo provisiones que te incluían a ti». Javier continuó leyendo, y lo que vio lo dejó sin palabras. Ricardo Fuentes había dejado una carta específica para el hijo de Héctor Montero. Una carta que revelaba información que cambiaba completamente la narrativa que Javier había aceptado sobre el pasado. «Mi padre no era solo una víctima», Elena dijo. «Era socio del tuyo, pero cuando descubrió que Héctor planeaba eliminarlo, tomó medidas». «¿Qué medidas?». «Escondió evidencias», Elena respondió. «Evidencias de todos los crímenes que cometieron juntos, y dejó instrucciones específicas sobre lo que debería ocurrir si algo le pasaba». Javier terminó de leer el documento y miró a Elena con una expresión de incredulidad. «Él quería que tú heredaras parte de la fortuna de los Montero», dijo. «Él quería que se hiciera justicia», ella corrigió. «Sabía que tu padre intentaría eliminarlo y quería garantizar que, si eso ocurría, habría consecuencias». «¿Consecuencias que solo descubriste ahora?». «Consecuencias que solo entiendo ahora», ella respondió. «Porque ahora entiendo que mi presencia en tu vida no fue coincidencia, fue justicia». Javier sintió que el mundo giraba a su alrededor. Todo lo que había creído sobre la situación, sobre la culpa de su familia, sobre la inocencia de Elena, estaba siendo redefinido.
¿Qué más descubriste? Él preguntó. Descubrí que tu hermana no es quien piensas que es. Elena respondió. Descubrí que no desapareció, la enviaron lejos. ¿Enviada por quién? Por tu padre, Elena dijo, porque ella había visto demasiado, sabía demasiado. Él la envió lejos para proteger a la familia, pero también para protegerse a sí mismo. Eso no tiene sentido, Javier dijo. Isabel me odia, me culpa por todo. Le enseñaron a odiarte, Elena respondió. Por las mismas personas que ahora están intentando usar esa rabia para conseguir lo que quieren. Javier comenzó a entender. Isabel había sido manipulada, al igual que él, al igual que Elena. Todos ellos habían sido piezas en un juego mucho mayor, un juego que comenzó con la generación anterior y que ahora estaba llegando a su fin. Entonces, ¿qué hacemos? Él preguntó. Detenemos el juego, Elena respondió. Revelamos la verdad, toda la verdad. ¿Cómo? Elena sonrió y Javier vio que ella había desarrollado un plan. Usamos las evidencias que mi padre escondió. Revelamos no solo los crímenes de tu padre, sino los crímenes de todos los demás que estaban involucrados. Eso va a destruir a mucha gente, Javier observó. Gente que merece ser destruida, Elena respondió. Personas que construyeron fortunas sobre sangre y mentiras. Javier la estudió por un largo momento. La mujer que amaba se había transformado en una fuerza de la naturaleza, en una guerrera que estaba dispuesta a luchar no solo por ellos, sino por justicia verdadera. Esto es peligroso, él dijo. Vivir es peligroso, ella respondió. Pero prefiero morir luchando que vivir con miedo. Javier sintió un orgullo feroz crecer en su pecho. Elena había encontrado su fuerza, su voz, su capacidad de luchar. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino una mujer que estaba determinada a moldear su propio destino. Muy bien, él dijo. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que me lleves hasta tu hermana, Elena dijo. Necesito que me des la oportunidad de hablar con ella. Mujer a mujer, víctima a víctima. Elena, eso es una locura, nos matarán. No si tenemos algo que ellos quieren más que nuestra muerte, ella respondió. ¿Y qué sería eso? La verdad sobre quién realmente mató a tu padre, ella dijo. Javier sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. Mi padre murió por causas naturales. No, Elena dijo, fue envenenado. Por el mismo grupo de personas que ahora está intentando manipularnos. ¿Cómo sabes eso? Porque está todo en los documentos que mi padre escondió, ella respondió. Porque él sabía que eventualmente todos ellos se volverían unos contra otros. Javier necesitó sentarse. Las revelaciones estaban llegando demasiado rápido, cambiando todo lo que pensaba que sabía sobre su familia, sobre su vida, sobre el mundo a su alrededor. Entonces, esto nunca fue sobre justicia, él dijo. Fue sobre poder. Siempre fue sobre poder, Elena confirmó. Pero ahora nosotros tenemos el poder de cambiar las reglas del juego. El teléfono de la habitación sonó y Javier sintió que su sangre se helaba. Nadie debería saber dónde estaban. Contesten, dijo una voz familiar cuando Elena atendió. Era Isabel. ¿Cómo nos encontraste? Javier preguntó. Porque no soy estúpida, Isabel respondió. Y porque hay personas que tienen muchos más recursos de los que imaginas. ¿Qué quieres? Quiero que ustedes dos vengan a verme, Isabel dijo. Ahora, solos. No, Javier dijo. Entonces yo iré hasta ustedes, Isabel respondió. Y no estaré sola. La línea quedó muda y Javier miró a Elena. Tenían minutos antes de que Isabel llegara y necesitaban tomar una decisión. Vamos a ir, Elena dijo. Elena, no. Vamos a ir, ella repitió. Pero en nuestras condiciones. ¿Qué condiciones? Vamos a llevar las evidencias, ella dijo. Vamos a llevar todo lo que mi padre escondió. Y vamos a forzarlos a escuchar la verdad. Javier sabía que era arriesgado, pero también sabía que no había otra opción. Estaban rodeados, y su única oportunidad era enfrentar la situación directamente. Muy bien, él dijo, pero prométeme una cosa. ¿Qué? Que no importa lo que ocurra vas a proteger a nuestro hijo, él dijo, que vas a sobrevivir y criar a nuestro bebé lejos de toda esta locura. Vamos a proteger a nuestro hijo, ella corrigió, juntos. Javier la besó, un beso que intentaba comunicar todo el amor que sentía, todo el miedo que cargaba,
toda la esperanza que aún mantenía. Cuando se separaron, vio que Elena estaba llorando. «Te amo», ella dijo. «Yo también te amo», él respondió, «más que a la vida». Salieron del hotel juntos, cargando los documentos que podrían salvar sus vidas o condenarlos. La noche de Ciudad de México los envolvió como un manto, y Javier sintió que estaban caminando hacia el